Qué mal, ahí está. Lo de mil puta. Bien hecho, por puto. La gente te puede decir, me saqué el fierro y le tiré yo. Al otro que se fue Enrique. La vida te jode. Dale, papá, listo, da la cara, loco, da la cara. Sos de San Pete, ¿de dónde sos? Filmalo, ¿de dónde sos? ¡No, la puta que te parió porque te mato! ¿De dónde sos? ¿Cómo se llama tu compañero? ¿Cómo se llama? Te quiebro la mano, ¿cómo se llama? Te quiebro todo, ¿cómo se llama? Matías, dame la dirección. Dame la dirección porque te quiebro. Dame la dirección porque te rompo la policía, ya está. Listo, ya está. ¿Y qué? Ya está, va. ¿La comisaría de qué? ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Esto que ustedes acaban de ver sucedió en Rafael Castillo, partido de La Matanza. No es un episodio más de inseguridad ni lo va a ser. Presten atención porque esto va a abrir otra vez un debate sobre diferentes cosas que se hablan cada vez que sucede en uno de estos episodios. Los dos delincuentes eran menores. El que quedó vivo, 16, el otro 17. Hay otros dos que iban en un auto y después vamos a ver los detalles y que se fueron. Pero el panadero que mata al delincuente, no se sabe bien ahora con qué arma lo mató. ¿Lo mató con la propia arma del delincuente, como se dijo en su primer momento, o tenía él mismo un arma? La secuencia, tal como se va reconstruyendo, es que venían 4 delincuentes en un auto, bajan 2, uno con un arma, el otro con una réplica, y ahí, cuando quieren robar la Volkswagen Amarok del panadero, empieza un forcejeo, muere uno de los delincuentes. El auto se va, los delincuentes empiezan a disparar, hay una cantidad de disparos sobre la camioneta Amarok y quedaban 2 hijos del panadero dentro de la camioneta Amarok y esto fue lo que aparentemente enloqueció al hombre. La situación es de tal tensión en la zona que los móviles de televisión, ni bien empezó a caer la noche, se tuvieron que ir porque llegaban desde la Villa San Petersburgo, la villa donde son los delincuentes, llegaban a insultar a los móviles de televisión y a pelearse con los vecinos. Al panadero no se le conoce la cara, no se sabe su nombre y de hecho se fue del lugar temiendo justamente las represalias de los amigos de los ladrones. Además, los dos eran menores. Entonces, hay que ver cómo va a entender la justicia el dato de que terminan matando a un menor. El panadero termina matando a un menor de edad. Lo mató con un arma de él, lo mató con un arma que no aparece. El arma que no aparece se la llevaron los otros delincuentes. Esta es la secuencia que no se entiende y todavía faltan detalles, pero hay bastante hermetismo en la investigación. Fueron los vecinos de esta zona, que es una zona comercial,
a una hora en la cual había mucha gente, los que redujeron al ladrón y pasaron 10, 15 minutos hasta que llegó el patrullero y ahí le pegaron esa paliza y de milagro no lo mataron. Uno ve la diferencia de tamaño entre los laburantes que lo tenían en el piso y el pibito y dice, de milagro no lo mataron. Pero otra vez va a replantear el tema de la justicia por mano propia, de los menores delincuentes, de qué pasa en los sectores sociales, de por qué no hay una política de seguridad que atine a entender quiénes son las bandas que salen de las villas a robar en la proximidad. Y a ver, si la Argentina no puede siquiera terminar con pequeñas banditas de delincuentes, menos mal que no tenemos que enfrentar ningún terrorismo internacional, ni grandes bandas de mafiosos, ni grandes bandas de narcos. Resulta que en la Argentina los sistemas de seguridad no pueden con pibes chorros que se organizan en banditas, no pueden con tipos que salen muertos de hambre y desesperados de la cárcel a salir a robar, porque nos cansamos de contar esas historias. Menos mal que no tenemos que enfrentar a grandes bandas de narcos o a grandes bandas de terroristas porque estaríamos jodidos. Si no podemos con estos, imagínense si tuvieron que enfrentar algo serio. Ahí están, ahí se ven los tiros que quedan, lo están viendo en pantalla, los tiros que quedan en la camioneta Amarok. O sea, como para evidenciar que hubo efectivamente un enfrentamiento. Lo que no está claro es en qué circunstancia, esto lo dirá la pericia balística, la autopsia del delincuente muerto va a demostrar qué calibre era la bala que lo termina matando a él. Pero presten atención porque esto sucedió, se acaba de conocer hoy a lo largo del día con la velocidad de las redes sociales, en el momento que fue subido este video, se fue complicando durante la tarde y seguramente va a ser un debate fuerte a lo largo de la semana en un contexto para el cual al gobierno la inseguridad, más la pobreza, más el hambre, más la pandemia, digamos, son temas que lo vienen hackeando a lo largo de estos días. Si bien la estadística de seguridad en provincia de Buenos Aires no ha crecido tanto, son numerosos los casos de muertes, en especial de muertes en ocasión de robo de autos a cargo de pibes chorros, ¿sí? Esto ha habido varios casos en lo que va de la cuarentena, en lo que va del aislamiento, como ustedes quieran llamarlo, pero este caso va a ser un caso, digamos, que va a generar muchos debates sobre cosas que ya conocemos. En la semana donde, por otra parte, después lo vamos a ver en esta edición de GPS, va a arrancar el juicio a Chocobar, al policía Chocobar, que va a ser un juicio emblemático. Vamos a tener los detalles judiciales y qué puede pasar en ese juicio, pero lo cierto es que después de muchas postergaciones por la pandemia va a arrancar esta semana también el juicio a Chocobar. Vean otro video en el momento en el cual se fugan los delincuentes. Lo tenemos ahí, ahora lo estamos preparando. Javier, además, ¿qué detalles más hay de lo que pasó? 5, como mínimo eran 5 los delincuentes, porque lo atacan a este panadero que venía con su hijo menor de edad en la camioneta, en una Amarok que había estacionado prácticamente hacía segundos nada más, típico robo de vehículos o asalto en las llegadas a las casas. Raro, a plena luz del día en un lugar 6 de la tarde. Mucho movimiento comercial. Ayer 6 de la tarde, inclusive también. Bueno, son 5. ¿Por qué decimos mínimo 5? Son 4 los que lo atacan. Uno muere, el otro lo agarran los vecinos, 2 escapan y 1 conduce, como mínimo, ese Chevrolet Corsa color rojo, en el cual van a ver ustedes en minutos. ¿Los dos que se escapan en el Corsa o se escapan en el Corsa? A ver, en espera, el auto que justamente tenemos el video del momento que se fugan. Mirá. Ahí está, este es el momento. Van a ver pasar corriendo. Uno renguea, uno de los delincuentes heridos. Esto es lo que por lo menos tiene tiene otro herido, además. Exactamente, que está buscando todavía la policía de este vehículo con las cámaras de seguridad. Lo cual va a ser más fácil de encontrarlo. Sí, además es un auto que llama la atención por el color. Fundamentalmente ahí está, se lo ve rengueando. Y es bien identificable. Ahí lo ven. Chevrolet Corsa. Los 2 se suben en el asiento trasero. Los 2 se suben en el asiento trasero de ese vehículo. Entonces fue a mitad de cuadra. Claro, exactamente. Y salen corriendo después de los disparos y obviamente que los vecinos... Pero hubo tiroteo porque las puertas, la camioneta Amarok que está toda agujereada. No solo eso, sino que, a ver, el delincuente de 17 años es el que muere, el de 16 es el que atrapa a los vecinos y golpean. Tenían una 9 milímetros. O por lo menos uno de los disparos son de 9 milímetros de acuerdo a lo que indican. Ahora, encontraron junto al cuerpo del delincuente muerto y al otro joven también una réplica. Y en el asiento del acompañante al conductor encontraron una 32 largo.
un 32 largo, un revólver. O sea que esa es la que le arrebata él o tenía él esa arma encima. Bueno, hay dos versiones. Una que le arrebata el panadero, que es parte de la versión, y le dispara al delincuente para salvar su vida. Y otra que habrían utilizado un arma que no apareció en la escena del crimen, y que no saben si era de uno de los delincuentes que se la llevó o del propio panadero o de alguien que actuó justamente para repeler el ataque de los Espera, Javier, enseguida vamos a volver a ver el video del momento en el cual casi lo linchan al pibe Chorro que se salvó y vamos a repasar el detalle de lo que pasa cuando se fugan en ese Corsa rojo. Pero quiero hablar un poco con Mauro Gundín, que estuvo cubriendo durante la tarde la discusión que se armó ahí. Pero, Mauro, vos te tuviste que ir, como todos los móviles de televisión, porque se había puesto complicada la cuestión. Rolo, buenas noches. Sí, efectivamente, no tuvimos que correr, nosotros seguimos aquí en La Matanza, en Rafael Castillo, pero tuvimos que salir a una zona, si se quiere, más transitada, como vos podés observar, como consecuencia, así que el clima estaba enrarecido, el clima estaba caldeado. ¿Pero por qué? También Porque había estaban los cierto vecinos... malestar y ciertas discusiones. Digo, ¿qué estaban? ¿Los vecinos estaban enojados por lo que pasó? ¿Pero qué? ¿Venían los otros? Eso por un lado, ¿sí? Se acercaron familiares, amigos de los delincuentes. Uno de los que estaban, por supuesto, eran familiares de aquel que murió y otro de aquel que fue apresado por los propios vecinos. Pero más allá de esto, también hay, viste, Rolo, bueno, vos sabés, la calle La Palpá, la ves, cuando ves un clima enrarecido, cuando ves situaciones que te llaman la atención. Eso fue lo que me pareció, lo que me tocó vivir hoy por la tarde. Discusiones entre los propios vecinos, muchos de ellos que tienen miedo, lógicamente. Ellos tal vez lo podemos apartar de este rango de vecinos que te hacía mención anteriormente, pero otros como que subgrupos que se juntaban, que hablaban, terminaban discutiendo entre ellos. Y en un momento, lo que me llamó la atención también, es llegaron dos patrulleros, luego de no haber estado o no haber tenido presencia policial en la esquina donde se dio el hecho en la panadería a lo largo de toda la tarde. Llegaron dos patrulleros, estuvieron 10 minutos, charlaron con 2 o 3 vecinos. El encargado de ese patrullero ingresó a la casa de un vecino. Cuando sale, se fueron los dos patrulleros. O sea, el lugar estaba sin patrullero. A ver, por lo menos, cuanto menos anómalas. Lo que conocemos y hemos visto estos episodios, sabemos que a ese panadero, tarde o temprano lo van a ir a buscar, seguramente se va a tener que mudar, porque esta es la ley del conurbano, digamos, vos mataste a un chorro, después los chorros te vienen a buscar y te la vienen a cobrar. Y en este caso, para colmo, era un menor. Uno lo justifica, pero es la ley del conurbano, es la ley que pasa. ¿Y hoy no tenía patrullero que lo custodiaran? No, Rolo. De hecho, tuvo que abrir la mujer, su esposa, abrió a la mañana durante el mediodía. Cuando pasado el mediodía tuvo que cerrar, pero no por una cuestión de seguridad, sino porque ese es su horario habitual, pasada las 12 del mediodía. O sea, hoy abrieron la panadería normalmente. Tiene que cerrar. Sí, hoy abrió la panadería normalmente a la mañana. Sí, estuvo trabajando la mujer. De hecho, fue la propia mujer quien en algún momento de la tarde se acercó a los medios que estábamos allí para pedirnos, por favor, que no visualicemos, que no mostremos en cámara un teléfono de WhatsApp que estaba en una de las marquesinas por justamente temor. Y fue ella la que nos dijo que había recibido amenazas, que la estaban amedrentando los familiares y amigos de los delincuentes, tanto aquel delincuente muerto como el menor de 17 años que fue linchado por los vecinos que estaban allí. Sí, pongamos un poco en contexto también el lugar. Rafael Castillo es una localidad de La Matanza. Cerca de ahí está la Villa San Petersburgo. La Villa San Petersburgo es una villa hackeada desde hace años por la venta de Paco.
en una época, no sé si seguirá todavía, pero era famoso, había un tren que iba a la Villa San Petersburgo y uno veía a los tipos que iban, que consumen Paco, como zombies que bajaban del tren, entraban en la Villa San Petersburgo. La intendenta Verónica Magario ha hecho cantidad de derribos de casas que eran búnker de venta de Paco. Quiero decir, es un lugar muy complicado, muy picante y seguramente, mucho más la ley del conurbano, insisto, hace que para demostrar dominio del territorio, si mataron a un menor de edad y a otro le pegaron, van a salir a demostrar que ellos mandan. Esos panaderos seguramente se van a tener que ir de ahí. Javi, la policía, espera un cachito, Mauro, la policía está cuidando el nombre del panadero para que no trascienda. Sí, el nombre en realidad ya se sabe, el apellido, inclusive también del hijo, lo preservamos por una cuestión lógica. También, en este caso, es la víctima, aún la justicia va a tener que determinar, porque este tipo de accionar es muy temerario, no es recomendable. Uno siempre dice, ante los delincuentes no hay que ser sumiso, hay que ser firme y tratar de... Siempre es mejor preservar la vida antes que un bien material, siempre lo decimos. Es muy complicado para fuerzas de seguridad, que son víctimas también. Y te digo algo, en los últimos tiempos, y lo hemos mostrado inclusive acá, desde hace 2 meses más o menos que ha recrudecido el delito y sobre todo el delito de robo rápido, muchos vecinos toman a los delincuentes y los muelen a trompadas. Aparte, claro. Lo hemos mostrado inclusive acá. Claro. Este fin de semana ha ocurrido también en La Matanza también, donde tomaron a un delincuente la semana pasada, un delincuente que asaltó a una mujer, la tiró al suelo, cuando se dio vuelta, venían los vecinos, lo agarraron, lo molieron. Bueno, hay videos que no podemos pasar, pero hace poco había uno en la zona de Berazategui donde directamente a uno lo habían empalado. Bueno, además, sí, exactamente. Sí. Digo, son cosas que no se puede pasar por televisión de ninguna manera. Dos casos similares a lo que vos decís en el transcurso de esta cuarentena. Gran Buenos Aires, esto que te decís vos. Un hecho tremendo. Digo, en ese punto lo que se ve es que hay, como siempre hubo, delincuencia juvenil, pero que en estos momentos de cuarentena es un tipo de delincuencia juvenil que impacta mucho más, porque están más violentos, hay mucho disparo gratuito. El otro día, por ejemplo, también gatillaron 3 veces en la cabeza de una nena. No se sabe si para asustar o para qué. Le gatillaban 3 veces delante de en la cabeza de una nena para robar un auto. Cada vez más jóvenes los delincuentes que cometen estos tipos de robos, sobre todo de 16 años, 17, 15 años inclusive también. Y en Capital se ha visto inclusive también en estas edades. Y además a mano armada, con balas no réplicas. En este caso había una réplica ahí en el lugar que habrá tenido alguno que no habrá conseguido arma. Quiero preguntarle a Rubén Martín, que es perito, amigo de la casa, a la luz de lo poco que se sabe del caso. ¿Qué ves? Bien, diferenciemos 3 momentos del mismo hecho. El antecedente, el hecho en sí mismo y las consecuencias del mismo. Creer que esto tiene solución bajo las normativas actuales vigentes es lo mismo. A ver, no pudieron recuperar Guernica, van a poder manejar el delito suburbano organizado en villas miserias. No son grandes bandas, no saben quiénes son. No son grandes bandas, pero tenés muchas y tienen estructuras celulares. Este hombre, este panadero, no sabe en el cono de sombra que realmente entró. Ahora hablemos del hecho propiamente dicho. En la forma en que se llevan adelante los hechos, hay un arma 9 milímetros que todavía no aparece por ningún lado. Que puede ser con la que disparaban. Claro, pero a ver, diferenciemos este hecho del caso Chocobar. En el caso Chocobar tenemos un sujeto que interviene ante la comisión ya terminada de un delito, persigue casualmente el que no llevaba el estilete, hace 9 disparos e impacta 2, matándolo en mala posición, matándolo por la espalda, dicho de otra forma. Entonces, no es el mismo caso, por más que muy probablemente el panadero tuviese una 9 milímetros adquirida por izquierda, sin los papeles. Algo muy común, esto la gente no tiene obligación, ni vos tampoco de saberlo, pero algo muy común en el cono urbano, a primer cinturón, segundo o tercero, es que vos te comprás un arma con todos los papeles y junto con el arma, con todos los papeles, te compraste un quilombo feroz.
¿Por qué? Porque el arma va a estar incriminada en lugar aún en una legítima defensa. Todos sabemos que aún la mejor legítima defensa, correctamente siempre planteada, pa' quilombo. siempre hay que pagar. De movida tenés que contratar a un abogado, un perito balístico de parte. No, y si te llevaste a alguien, si mataste a No, alguien, estamos te tenés que hablando mudar. Estamos hablando con consecuencias reales. Esperen porque quiero que volvamos a ver el video que viraliza la acción. Esto sucedió, vamos a ponernos en contexto, el sábado a las 18 horas. Y inmediatamente se viraliza este video que ha tenido consecuencias a lo largo de todo el día. Después van a ver, porque ya esto es tan evidente, que hay un posteo de la familia de uno de los delincuentes defendiendo lo que hicieron en Facebook. Primero vean el video. ¿Dónde está? ¿De San Petri? ¿Venís a robar mi barrio? Qué mal. Ahí está. Hijo de mil puta. Bien hecho, por puto. La gente te puede decir, me saqué el fierro y le tiré yo. Al otro que se fue Enrique. Da la cara, loco, da la cara. Bueno, este es el video que se difundió ayer a las 18 horas, poco después de que sucediera este episodio. Vos me decías, Rodrigo, que son orificios de salida. Aparentemente por el tipo de sangrado y el tipo de lesión donde se ve que le causa la muerte al delincuente son los orificios de salida, lo que tiene sobre el margen izquierdo y en la cara posterior. Entonces, cuatro por lo menos son los que se ven. En cualquier momento lo contrato para que se venga al estudio a abrirlo. No, eso es lo que te da una idea, es que el ingreso de los proyectiles fue de adelante hacia atrás. Eso es lo que se ve en el mecanismo. Por eso cuando uno ve la orientación de la bala. Defensa, el tiroteo es cara a cara. Claro, aparentemente Ahora fue... ¿Cómo es eso? Claro, a ver, distinto Chocobar, los impactos vienen de atrás, y está la carrera, estás dando... El león empezó a correr y vos lo empezaste a seguir y empezaste a tirarle. Acá lo tenés en distancia de enfrentamiento de 2 metros, 3 metros. 7 tiros en la puerta. Y lo tenés de frente, cosa que ya es. El tipo... A ver, la ley a mí no me exige que yo le haga una pericia al arma a ver si está operativa para funcionamiento o es una réplica. Ante la mínima expectativa de capacidad letal del arma, yo tengo, la ley me permite en su artículo 34 para la legítima defensa, en los 3 estipulados me dan la posibilidad de defenderme aún a costa de la vida del agresor. Perdón, yo sé que yo de arma no entiendo nada, pero esos 4 tiros de salida no parecen de 9. Si le hubiera tirado... A ver, si le hubiera tirado con un revólver estaría... Están adentro, porque son de plomo sin encamisado. Entonces, normalmente una bala... Acordate, María Marta García Benzulce, que los proyectiles los tenían adentro. ¿Por qué? Porque el plomo descarga toda la cinética en cuanto rompe el primer hueso y después ya no tiene suficiente y está aplastado. Mientras que la munición de arma automática, al estar encamisada en latón militar, tiene suficiente velocidad residual, es decir, cinética residual para romper el hueso y salir. Pero no se quiere decir que al delincuente lo mataron con una 9. Si vos me preguntás... ¿Y por qué hay una 32 en el auto? Y porque en realidad la 32 era alguno de estos malandras, o incluso podría ser algún arma más de repuesto que alguno podría tener. Porque vuelvo a repetir, es algo bastante común, te lo había mencionado antes, que la gente en el cono urbano, pero ciudadanos honestos, no delincuentes. Esperen, porque yo les contaba recién que ya está planteada la defensa incluso de los delincuentes, pero no la defensa jurídica, la defensa social, Javi. ¿Qué es esto? El tío que posteó, el tío del delincuente muerto, ¿no? Que posteó.
Les voy a leer textual, lo que dice, textual. Después le vamos a mostrar una Angelito foto. le mandaron. Y esto dice el tío con algunas fotos de él. Nahuel Leiva, que descanse en paz. Angelito, vos eras un pibe de que no le hacía mal a nadie. Bueno, ahí estamos complicados para demostrarlo. Que era un Boy Scout el pibe. Eras un gran trabajador. La gente habla por hablar porque el aire es gratis. En este país no quiero que haya más víctimas. Este es el que murió. Este es el que murió. No, que no haya... En este país no quiero que haya más víctimas como Nahuel. En estos momentos somos todos Nahuel. Nahuel Leiva inocente, el hashtag. Siempre, cuando nos reuníamos en las jodas, siempre me pedías consejos. Yo estaba guiando el camino. Nahuel Leiva inocente. Sí, exacto. El camino correcto y un HDP te arrebató la vida. No sé si voy a superar tu partida. Ahí posté algunas fotos de él. Y ahí estábamos buscando una, a propósito, porque se crea en las redes, obviamente, gente que le dice, ¿cómo podés estar defendiendo a alguien que fue a robar a un papá con un hijo? Bueno, buscando, encontramos a él, al Angelito. Es un hombre de diálogo. Un Angelito. Exactamente. ¿La salita dónde la tiene? Este es el Angelito. Con dos pistolas en la mano. Esta es una de las que hay. Hay otra que Pero son réplicas. Está con amigos, sí. Viste que todos se sacan foto haciendo así, ¿no? ¿Viste? Están todos haciendo así. Bueno, este tiene un montón de fotos con varios de sus Javier, observa amigos. que el sujeto, normalmente cuando uno empuña un arma, pone el dedo en arco guardamonte. Sí, este lo pone en el cola gatillo. de disparador. Eso significa, ya estoy tirando, ya salgo a tirar. Y aparte, a ver, no es que saben de seguridad, porque cualquiera no estaría justamente en el tirador con el dedo, sino lo estaría como la fuerza de seguridad que lo tienen en arco guardamonte, apostados justamente. Bueno, los delincuentes hacen eso. Por eso el temor muchas veces... Este era el pibe de 17, el que muere. Este es el que murió, exactamente, que quedó tirado al lado de la camioneta. Mauro, quiero volver a vos un poco. ¿Se vio algo de esto, de la defensa, digamos, por barrio, del pibe muerto y del otro detenido? Mira, Rolo, lo que sí, vos antes hablabas del barrio San Petersburgo, está a 4 o 5 cuadras de donde se dio el hecho, donde se dio este episodio. Y vos sabés que me contaban algunos vecinos que esto es habitual que se dé todos los sábados. Hay un torneo de fútbol clandestino a unas cuadras de donde se dio este episodio, a unas cuadras de la panadería. Y que a ese torneo de fútbol clandestino van muchos de los que están en el barrio San Petersburgo. Y según ellos, esto se dio cuando habían terminado el torneo de fútbol y pasaron por allí. Porque esto fue aproximadamente, como bien decís vos, a las 6 de la tarde, en un barrio que tiene los comercios lógicos de un barrio, la panadería, el frigorífico, la carnicería de enfrente, que bueno, dicho de hecho, sea de paso, fíjate, también en el video lo que se ve que son varios trabajadores vestidos de carnicero los que lo agarran y lo sacuden al que está en el piso. Hay uno que está en botas, con las botas típicas de trabajo. El carnicero, del frigorífico. De atrás, exacto, tal cual. Sí, Mauro. De hecho, en ese forcejeo, una bala sale para el lado del frigorífico y podíamos ver hoy el orificio en el vídeo. Es una ochada bastante grande la del frigorífico, y uno de los vidrios que daba para el lado de la panadería tenía el orificio de bala. Eso fue como consecuencia del forcejeo que se dio ayer por la tarde entre el delincuente y el panadero. Pero yo me quedo también con este detalle que te hacía mención, con este torneo de fútbol clandestino que se da a un par de cuadras de allí y del cual son parte muchos de los que viven en ese barrio San Petersburgo, entre paréntesis, por los vecinos de la zona como los posibles. Entre paréntesis, recordemos que en Villa Azul, en Quilmes, los torneos de fútbol clandestino fueron los grandes contagiadores de coronavirus. Pequeño detalle, ¿no? Como de contexto, sí. ¿No? Así que hay que recordar que además son clandestinos porque son focos de contagio de coronavirus. Pero frente a esto, frente a 5 tipos que salen a chorear y generan semejante quilombo, el fútbol clandestino es un detalle menor en todo esto. Pero espera, porque le quiero preguntar a Rubén, el que se va corriendo tiene una bala, en algún lugar va a tener que parar a ver que le saquen la bala. A ver, ¿por qué digo que tanto el hecho como el herido que se va rengueando provienen de una 9 milímetros que casualmente es la que no aparece por ningún lado?
Si te fijas, las balas 9 milímetros tienen la característica en distancias más o menos próximas de ser munición perforante, es decir... Pasan de lado. Pasan de lado a lado. Muy probablemente le hayan enderezado el músculo de pantorrilla y el tipo corre como puede. Al no impactar sobre una arteria, no lo mata, no lo desangra rápidamente. Otra cosa que el doctor no sé si estará de acuerdo en función de que no hay un charco bastante de sangre bastante amplio, creo que el primer impacto ya lo había sacado de servicio. Fíjate que casi no tenés expansión hemática en la espalda. No hay manchas de sangre en el piso, entonces quiere decir que el corazón deja de bombear rápidamente y no sigue emanando sangre. Entonces, que los otros tiros... Claro, el primero seguramente ya lo mata. camino hacia el cadáver. O sea que el primer tiro... Para el corazón. Porque fíjate que... A ver, le siguieron tirando. El doctor, a ver si coincide conmigo. El peor disparo que te pueden dar con una 9 milímetros es el del perfil, porque te endereza los dos pulmones y probablemente el corazón, al margen de que te puede dar... Te pasa como si fuera un sablazo. Distinto que si hacen memoria, las viejas fuerzas de la ley usaban calibres 38 o 38 del especial, que es una munición muy potente que te sienta, hablando mal y pronto, te sienta de culo donde te la peguen, pero la letalidad no estaba en la capacidad de perforación. La famosa stopping power. Claro, que heredado en la 38 y en la calibre 11-25, 45 CP. Sí. Ahora, el otro día, Mauro, perdón, en el colectivero, en el caso del colectivero, utilizaron una 45. Claro. Raro para Estamos los hablando del delincuentes. caso del colectivero que se conoció esta semana, también en la misma zona, ahí en el partido de La Matanza, pero que no fue un episodio de inseguridad común, sino que se paró un tipo casi en una escena de sicariato y le metió 4 tiros al colectivero, le pegó 3 en la cara. Pero Mauro, quiero volver un poco más a los detalles de esta zona de San Petersburgo y lo que contaban los vecinos ahí de Rafael Castillo. Sí, a ver, Rolo, yo te decía que es una zona de casas bajas donde los vecinos, más allá de estos locales que yo te hacía mención, ambos situados en las esquinas, un kiosco, es una zona poco comercial y donde hay muchas viviendas bajas, todas casas bajas, y los vecinos, la gran mayoría de ellos, tienen miedo. Y lógicamente a partir de esto, ellos te daban algunos testimonios escuetos, sin muchos detalles, y la gran mayoría, lógicamente, fuera de cámara porque no querían dar la cara, y no solo eso, sino también que nos teníamos que alejar, si se quiere, de la casa para que no le marquen la casa. Eran también ellos mismos los que, cuando pasaban algunas motos por la zona, merodeando por donde estábamos nosotros y otros medios también, nos decían, bueno, ¿ven eso? Eso es lo que se pone picante. Esos son los que ponen picante la zona. Bajo este escenario, bajo este temor, se está viviendo parte de los vecinos del barrio donde se dio el episodio del panadero, ¿no? Mauro, gracias por el contacto. Pero, a ver, quiero volver un poco a una cuestión elemental de lógica pura. A ver, el panadero, más allá de lo que haya hecho y de dónde haya salido el arma, era la víctima del asalto. Había 4 o 5 personas que le fueron a robar su camioneta con su hijo adentro. O se defendió con un arma que tenía él, que por ahora no aparece, o le arrebató el arma al delincuente. A uno le termina disparando, a otro le pega un tiro en una pierna y él mismo se come varios tiros que le disparan y que quedan en la puerta de la Amarok. Esto va a abrir una parte del debate. Los delincuentes eran menores. Fue un acto de justicia por mano propia. Va a haber todo el debate sobre si lo hizo con qué arma, no. Pero a partir de ahí hay otra cosa que tiene que ver con lo social. Ese hombre, por esta ley de lo que yo le digo, la ley del conurbano, se va a tener que ir de ahí. Abrieron la panadería, pero yo les garantizo que se van a tener que ir de ahí porque no hay nadie que mate a un ladrón a 4 cuadras de una villa y se pueda quedar. No existe en el conurbano. Mucho menos si además uno de ellos era menor. Los que fueron y le pegaron al pibe Chorro, que también van a tener que empezar a cuidarse porque los van a ir a buscar. Y esto es lo disparatado, que además se jacten de lo que hacían los pibes chorros. El tío recién, ustedes lo veían en el posteo, a ver si lo podemos volver a poner, despedía a su sobrino como si fuera un angelito y además insistiendo en su inocencia. Si es inocente, ¿qué hacía ahí? Lo vieron todos los vecinos del barrio, que fueron ellos los que fueron a robar. Lo vieron todos ellos. Entonces, esto es lo disparatado. ¿Por qué?
hay algo de locura social por la cual hay sectores que piensan que el delito es un trabajo más, donde los chicos se están formando en la Universidad del Delito y que en definitiva son pobres angelitos muertos en circunstancias donde siempre la culpa la tiene el otro. A ver, acá está el posteo del tío, Nahuel Leiva, que descanse en paz, angelito. Vos eras un pibe que no le hacía mal a nadie. Difícil de demostrar, muchacho, no le hacía mal a nadie. Salió de caño a afanar un Amarok con un... Pero y mueren en cosa, esa circunstancia. Este tipo de estructuras de bandas tienen tan asimilado que es como robarle un chupete a un pibe, salir de caños, que terminan así. O sea, vos fíjate que desbandadamente ingresan a perpetrar el hecho, desbandadamente se retiran del hecho. Salir a Está bien, robar... pero no puedes salir a defenderlo. Esto es lo loco. No, pero lo que pasa es que socialmente. esto es toda una subcultura que está subyacente desde hace más de 20 esto años. Es el problema. Este es el problema. Porque digo, más allá del debate judicial, el problema es que hay una defensa, y seguramente, digo, fueron a buscar a la gente del barrio. Debe haber un sector del propio barrio donde son estos muchachos que los va a defender y va a encontrar y va a justificar este hashtag Nahuel Leiva inocente. En este país no quiero que haya más víctimas como Nahuel. En estos momentos somos todos Nahuel. No, no somos todos Nahuel. Porque este era Nahuel, ese que ustedes están viendo. El que posaba con 2 pistolas. Digo, no estaba estudiando, esforzándose para terminar el secundario. La foto no la sacaba. Y si sacaba una foto con 2 pistolas no era porque era un farabute y se quería jactar de lo picante que era, porque salía a chorear. Digo, a ver si nos entendemos que una cosa es lo que está bien y otra cosa es lo que está mal. Es sencillito, no... Pero esto no es consecuencia de la... Perdón, Rolo, esto no es consecuencia de la pobreza ni es consecuencia de la pandemia. Esto es consecuencia de directa una cultura, una subcultura. De una subcultura en donde se trata de una guerra que tal vez la gente no lo termine de entender bien. No salen a robar como eran los viejos ladrones de la década de 60 o de la década de 70. Salen a perpetrar hechos de violencia porque lo que tienen... Porque están entrenando o haciendo una carrera. Exactamente. Y además hay otra cosa también que tiene que ver con que dentro del barrio, estos son los piolas. Porque vienen, como decía vos, vienen del torneo... No, Mauro contaba. Vienen del torneo de fútbol clandestino y bueno, vamos y nos llevamos una Amarok. A la pasada. Claro. Bueno, vos sabés que además tengan en cuenta algo. Más allá de que por ahí la búsqueda era de esta camioneta, les llamó la atención, estaba estacionando, eran presa fácil y sobre todo si estaban armados. Ese horario, 6 de la tarde, que ocurrió ayer, todos los días, y en especial los fines de semana, a veces los delincuentes lo buscan, no solamente para llevarse vehículos, sino para entrar a robar a los comercios, porque es el final del día. Claro, tienen la recaudación. Exactamente. Entonces, y sobre todo cuando son menores de edad, que no les importa disparar y tirar, como ha ocurrido en muchos otros hechos, y salen corriendo igual a pesar de estar heridos. Reitero, uno quedó en el auto, en el cual aparentemente ellos vinieron con ese auto rojo, 2 se suben, uno de ellos herido, 3 en ese auto, más 2 que quedaron abajo. Claro, pero ¿qué pasaba si era al revés? ¿Qué pasaba si el de 16 o el de 17 mataban al panadero? ¿Quién lo pagaba? Nadie. Ellos dos no. Nadie lo sabe, o al como hijo. yo. O al hijo. Digo, esto acá es donde va a venir otra vez el debate sobre los pibes chorros, va a venir el debate sobre la legítima defensa. Para mí hay un debate pendiente. Espera, para mí hay un debate pendiente y es que hay algo que alguien tiene que poner un ojo sobre lo que sucede socialmente en las villas de emergencia, porque no puede ser que estas banditas se armen, digo, no son grandes narcos, grandes delincuentes, grandes terroristas, y nadie los conoce, nadie sabe quiénes son, nadie sabe qué hacen, y solamente después, con el hecho consumado, ahí se enteran que estos pibes iban a salir a robar. Seguramente estos ya salieron a robar en otras oportunidades y nadie los está monitoreando, ni vigilando, ni una mierda. Así como entran, entran por sale por la otra y lo vuelven a soltar. Del caso Vilica. ¿Cuál? ¿Te acordás el de caso de Flores, que era un menor de edad que termina matando, claro, que interviene el abuelo, lo terminaron mandando de vacaciones a Perú? ¿Te acordás? Sí, sí, lo tuvieron que sacar. 15 años se armó flor de despelote porque el pibe, teniendo prohibido el ingreso al país, había vuelto a ver a la familia. A ver, si acá no se modifican las reglamentaciones vigentes, esto es un caso, quien lo discuta le van a sacar plata al panadero, eso desde ya, el abogado defensor, y todo un andamiaje que vive de esta desgracia. Pero el tipo
obró en legítima defensa, no va a ir preso y no va a haber resarcimiento civil. Caso que es muy distinto al caso Chocobar, en donde incluso puso en riesgo la vida de 7 personas, porque fueron 9 disparos, 2 impactan y 2 fueron balas perdidas. Con lo cual, cualquier transeúnte que podría haber estado por ahí podría haber caído víctima de las balas. Entonces, lo que hay que terminar de entender es que hay que tener un manejo responsable del arma de fuego, correcto. Abrir fuego en retirada es un absurdo. Pero eso es el episodio judicial y los casos judiciales se juzgan de a uno. Yo doy un paso más atrás y pienso en el fenómeno social por el cual hay barrios que defienden a los pibes chorros y dicen, como el tío Angelito, iban a hostigar hoy a los vecinos del panadero y el panadero se va a tener que ir porque lo van a ir a buscar y los carniceros que se cuiden porque también lo van a ir a buscar. Porque esta es la ley del conurbano. Entonces, ¿cómo es posible que sobre esa gente no va a haber ningún tipo de defensa? No le van a poder poner un patrullero a cada uno, pero tampoco saben quiénes son los que se organizan para ir a atacar a los tipos que defendieron lo suyo. Esto es lo delirante. Ahí hay un punto donde decir, bueno, muchachos, hay que ver qué pasa con las bandas de las villas. ¿Quién sabe quiénes son las bandas de las villas? La policía sabe, porque la policía sabe quién es el narco de la villa, porque a algunos le cobran, a otros lo meten preso porque le cobran al otro, y saben quiénes son los periféricos que son los que salen a chorear. Tengamos en cuenta algo, y vuelve el debate de los menores de 17, 16 años, en la punibilidad. Si bien un homicidio es punible, otros delitos inclusive también, pero la policía tiene prohibido tener los antecedentes de menores que recurrentemente caen detenidos en las comisarías. Tienen prohibido, no pueden tener los antecedentes. Sí, en de menores no pueden tener. Entonces... ¿Qué tienen? Amnistía, tienen una amnistía de... Si sos prontuario, vos no tenés... si sos menor, no tenés prontuario. No pueden tener, exactamente, está prohibido. Ahora, en la realidad, saben quiénes son. No tienen un prontuario, pero tienen un cuaderno en el cual... Sí, claro. En el cual Leiva vive en tal lugar, cayó ya 3 veces. Javi, el final de todos estos chicos, se los puedo decir yo, no es hoy, no es mañana, los cortan a tiros, en alguna pierden. O los pierde alguien equivocadamente porque fueron al lugar que no tenían que ir. Sí. ¿Entendés? O bien terminan un buen día el mismo poli, porque vamos a ver... Vos en este programa has mostrado más de una vez las mafias en la Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires, en la parte de los judiciales, en la parte de los policiales. Este sistema no se puede sostener si no hay cooperación de la ley. Sí. Esta es la realidad de la milanesa. Sí. Bueno, y esto es lo que todo el mundo dice, usted está involucrando a toda la policía. No, flaco, con que haya el 10% es suficiente para armarte un quilombo de órdago que no lo podés manejar más. Hoy está investigando este hecho un fiscal de menores. Mirá. Porque hay menores de edad involucrados. Cuando es así, se lleva toda la causa, el juzgado o la fiscalía de menores. ¿Y el fiscal de menores va a ser el que va a detener a los otros 2 o 3 que se fugaron? Bueno, pero debería, si son cómplices, partícipes de este hecho. Lo que pasa es que acá hay un homicidio. Atención, porque este es una tentativa de robo que terminó en homicidio de uno de los delincuentes. Javi, esto es un robo calificado por uso de arma de fuego. Bueno, está bien. No es tentativa. Tentativa es cuando le tiraron 7 tiros a la camioneta. Pero no robaron la camioneta. No. Esto es robo calificado por uso de arma de fuego. Hubo un enfrentamiento armado. ¿Y homicidio? No, seguido de muerte, bárbaro, pero en concurrencia con legítima defensa del 34. Pero eso, pará, a eso hay que probarlo todavía, ¿eh? Hay un arma que no se encontró, hay balas de 9 milímetros, hay un arma en la camioneta. Digo, no es tan fácil. Están las grabaciones, hay impactos de bala en la camioneta 7. Y esto no fue que un panadero salió a hacer tiro al blanco. No es el caso del jubilado que sale de la casa con la pistola en la mano como si fuera el hombre del rifle. Bueno, a ver, cuando hablamos de una subcultura, cuando digamos una subcultura, es que hay algo, y muchas veces lo hemos analizado de lo sociológico, en el sector del conurbano, en el tercer sector, el cordón del conurbano, hay un fenómeno que se llama los niní, los pibes que no laburan ni estudian. Esos niní, los que abandonan el secundario entre los 14 y 15 años, son un ejército en el conurbano, antes de la pandemia, mucho más, eso se ha profundizado mucho más ahora. Esos pibes que dejan el secundario ahí, primero, segundo año, que es el momento de mayor deserción, esto está súper estudiado, no es que les estoy contando un dato exclusivo.
alimentan, no todos se convierten en delincuentes, pero por una cuestión estadística, buena parte de ellos son los que después pasan a integrar las bandas y son los que se jactan de su pertenencia y de ser pibes chorros. Nahuel Leiva, el angelito, según su tío. Aquí tienen un posteo del año pasado, 27 de junio de 2019. Vive la vida, o sea, tenía 17, acá tendría 16. Vive la vida lo loco que lo bueno dura poco. Con un arma y plata. Esto también, ahí está. Estas son las expectativas de vida. Y de esto hablábamos recién con Rubén Martín, cuando hablamos de una subcultura. ¿Sí? Pibes, que esto no es que lo dicen para jactarse. Acá el pibe puede decir, bueno, puede ser que lo decía porque, qué sé yo, porque quería hacerse el grande. Y las 2 pistolas que tenía en el otro posteo también, porque quería hacerse el guacho pija. Ahora murió en un choreo, o sea que ya lo había optado, había decidido, ahí está, lo están viendo ustedes en pantalla, había decidido que este fuera su modo de vida. Entonces, el problema es que la familia no lo registraba. Si la familia pensaba que aún con estos posteos, con las 2 armas, y con la pistola y la plata, esto era un angelito, es porque defienden esa subcultura, que considera que el choreo es un trabajo, que es lo único que se puede hacer frente a la situación de pobreza y todos los argumentos que hay para justificar esto que termina en una tragedia. En definitiva, son 2 menores de edad que terminaron equivocados. Uno seguramente va a salir, porque más allá de la paliza que le pegaron, lo van a esconder y lo van a sacar porque no lo pueden meter preso porque es menor. El otro se murió. Entonces, y se murió yendo a robar a un tipo que estaba con su pibe en una camioneta. Esto es una tragedia. Ahora bien, hay un aspecto sociológico que es este, porque hay un sector importante de todas estas familias que terminan considerando que el choreo es una profesión y la van a seguir. Y si el padre era chorro, el pibe va a ser chorro y se va a jactar de que es chorro, pero a su vez no hay ninguna intervención inteligente del Estado. No puede ser que esto sea al final del camino cuando el pibe ya está muerto, o el pibe ya robó, o el pibe ya mató a alguien. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de ser él el muerto era el panadero? Estaba en libertad y todos estábamos discutiendo otra vez sobre el problema de los pibes chorros. A lo largo de estos años nadie ha encontrado qué hacer. Nadie ha ido a buscar a los pibes que dejan la escuela secundaria, nadie ha profundizado que haya doble turno en las escuelas secundarias para que los pibes no abandonen, no hay asistentes sociales que hagan un seguimiento inteligente de los pibes que abandonan la escuela y que se sabe que estadísticamente una proporción de ellos se van a convertir en pibes chorros. Y después, cuando el problema sucede, lo único que hacen es que intervenga la justicia. Pero ya se sabe que la justicia interviene cuando los muertos están sangrando sobre la calle. Antes no hicieron nada. Vamos a cambiar de tema. Vamos a empezar a hablar de la salud de Donald Trump con una información urgente. Bueno, sigamos. Hablando de la Yo no quiero volver a la calle. Yo quiero ir a la calle. Quiero ir a algo nuevo, mejor. Porque tenemos la oportunidad única de salir de una forma distinta, que todo vuelva a empezar. Y con la nueva Tracker con motor turbo y Wi-Fi, las SUV también. Nueva Chevrolet Tracker. La nueva normalidad de las SUV. Bueno, Donald Trump, como ustedes saben, tiene coronavirus. Hasta cuando estuvimos siguiendo la información, estaba internado en el hospital militar. Se había ido, se había mostrado. Este fue el momento en el que se contagió. Parece que hubo después un cóctel. Estaba presentando a la futura miembro de la Corte Suprema de Justicia y buena parte de todos los que asistieron, estaban en la primera línea, se terminaron contagiando del coronavirus. Parece que después se descuidaron, se sacaron los barbijos. Los republicanos no les gusta mucho usar barbijos en Estados Unidos y varios de ellos terminaron contagiados, incluso Donald Trump. Donald Trump se metió en un hospital militar, le hicieron un tratamiento, pero hoy, insólitamente, Rodrigo, salió como si no tuviera coronavirus. Donald Trump lo hizo de nuevo, podríamos titular. ¿Qué hizo? Salió a dar una vuelta, a saludar a sus seguidores, ¿sí?, en el medio del tratamiento de la enfermedad. No te olvides que Donald Trump comenzó con un tratamiento compasivo, con unos anticuerpos, un cóctel de anticuerpos monoclonales de 8 gramos, que se llaman RegenCov2, que es producido por una empresa que se llama Regeneron.
El doctor Fauci, el director del Instituto de le dieron una droga Infecciosas, experimental. Es un tratamiento compasivo, es una droga experimental. ¿Sí? Dijo que era un posible puente hacia la vacuna, los anticuerpos monoclonales que le aplicaron a Donald Trump. Detalle no menor, ¿sabes cuánto vale el tratamiento de anticuerpos monoclonales? No. Entre 15 y 200.000 $. Bueno, para algo Donald Trump, viejo. Escuchame, para algo gasta el Estado. Te cuento otro. El También, presidente del país más poderoso. También comenzó con el tratamiento del Remdesivir, que tiene un precio aproximado de los 6 comprimidos de $3.200. Remdesivir es un antiviral. Es un antirretroviral que se comenzó a estudiar hace un par de años para el virus del ébola, pero como era un tratamiento muy caro y no lo justificaban, ¿sí? Se dejó de aplicar y ahora se empezó a estudiar de vuelta. Algo que posteó en su video Donald Trump dice: he aprendido mucho sobre el COVID. Esta es la verdadera escuela, no la escuela de leer libros. Creo que de vuelta vuelve a apuntar contra la comunidad científica. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. ¿Y qué? ¿Lo están atendiendo monjes tibetanos? Y aparentemente dice que la escuela es solamente el hospital y no leer libros, lo que dice Donald Trump. Por eso te digo, Donald Trump lo hizo de nuevo. Donald Trump es un paciente... Los médicos no aprenden leyendo libros. Claro, es un paciente de 74 años con un índice de masa corporal mayor a 30, es una persona completamente de riesgo, pero bueno, evidentemente con esta terapéutica logró mejorar su estado de salud. No te olvides que el viernes hubo un problema que no se sabía si necesitaba o no necesitaba oxígeno. Aparentemente el día viernes, necesitó oxígeno, por eso fue trasladado al hospital. Hubo mucho hermetismo en base a eso. El día jueves ahora, lo increíble es que se subió una camioneta. Está bien, tenía un barbijo, no importa, pero podía contagiar a la gente. Donald Trump lo hace de nuevo. Supuestamente, cuando vos estás contagiado de coronavirus, vos no te podés mover, tenés que estar aislado. ¿Sí? Más bueno, allá pero acuérdate que Bolsonaro también Unidos. hizo lo mismo. Estaba contagiado y andaba con el barbijo. Está bien, estaba al aire libre. En un momento se saca el barbijo y los cronistas salen corriendo para atrás. Sí. Totalmente. De color. Se sorprende de lo que hizo Donald Trump cuando en realidad mata al general Soleimani, general iraní. A pocas cuadras del aeropuerto internacional de Irak, sale por televisión diciendo: sí, di yo la orden del ataque con drones. Es capaz de cualquier cosa. O sea, no sé dónde está el límite. Dentro de todo no hizo tanto daño. Es más, claro, no entiendo cómo no se reunió con los demócratas a ver si... A los besos. Claro, no se sabe porque en la camioneta, cuando se lo ve paseando, saludando a la gente que estaba ahí rodeando el hospital Walter Reed de Maryland, en Bethesda, se lo ve con 4 personas dentro de la camioneta. O sea, supuestamente si están aislados, no podés ocupar un espacio cerrado con más personas. Claro, pero además eso contagia. Por más que él se sienta mejor. Por más que seas Donald Trump, contagias igual. Totalmente. Sí, los tarados que se subieron. Aparte de los otros 3, la droga de 15 lucas no se la van a dar ni en foto. No, bueno, esto es para el es presidente. un servicio a la patria. Claro. Estamos testeando a ver el alcance del virus, nada más. Sí, bueno, vos sabés, detalles de color, siempre hay un argentino atrás, vos sabés de dónde se generó el tema de los anticuerpos monoclonales. El anticuerpo monoclonal se hace sintéticamente, ¿sí? Son los soldados que te inyectan para combatir al virus que te está generando la infección en el organismo. Esto lo desarrolló un argentino, César Mistel, premio Nobel. ¿Sí? Y nunca cobró por la patente. No, totalmente. La donó, sí, señor. A ver, ¿qué puede, usted, hombre, que ha visto tantas elecciones, qué puede pasar en una elección de estas? Cuando un candidato enfermo. Hay que combinar un par de cosas. ¿Te recuerdan o vieron el discurso de él de 4 minutos de ayer? Sí. ¿El video? El video, no. Sí. Bueno, en ese video lo voy a sintetizar. Lo leí, pero no lo vi. Sí, bueno, habrás visto que dice: yo me podría haber quedado en mi burbuja en la Casa Blanca, pero yo igual salí asumiendo el riesgo, como lo hicieron muchos americanos, porque América no puede parar. Si él sale vivo de esta, gana la elección caminando, porque no hay cómo contestarle a eso. No hay por dónde pegarle. ¿Y todos los que se murieron, que son boludos? No. Sí, pero Biden puede... Una gripecita menor. Biden puede atacarlo. Y los que se murieron no están muertos. Sí, están muertos. Daño colateral. Daño colateral. Si sale vivo de acá, es muy posible que gane la elección. Por otro lado, hay un par de detalles bastante... Bueno, esto es típico del complotismo de nuestra mentalidad argentina y porteña, ¿no? Él se internó en un hospital militar.
El que lo atiende, médicos o médicos que lo atienden, es personal militar. ¿Quién es el jefe de los militares? El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Americanas, o sea, el presidente. Él le puede decir, ordenar al coronel tal, que es el médico, se le mira, andá y da un parte de tal cosa. Decir que estoy contagiado, pero que estoy bien, pero que no estoy bien. Mirá, acá hay una gran manipulación mediática, creo que es brillante, y el discurso de ayer fue conmovedor, realmente fue conmovedor. Y habló 4 minutos sin corte, con lo cual los médicos, bueno, el doctor dirá mejor, quería decir que no tenía... claro, que no tiene falta de aire. Igual no habló desde una sala abierta, habla de una sala cerrada. No te olvides que hay lugares en estos hospitales, sobre todo en el Walter Reed, donde tienen salas de oxígeno, ¿sí? Claro. Pueden tener aporte de oxígeno externo. Está bien, ¿Vos te acordás cuando... Pasaba acá, vos te acordás cuando Sandro cantaba que no tenía el oxígeno? ¿A dónde tenía el oxígeno? El micrófono. El micrófono. De esto pasa lo mismo. Pero más allá de eso, se lo veía bien. Sí. ¿Qué quiere decir? Que la terapéutica esta con anticuerpos monoclonales es buena. No es accesible, pero sí es buena. Está bien, pero no está Raúl, contagiado. El tipo que negó todo este tiempo la importancia del coronavirus y ahora mismo se contagia. ¿Qué tiene para decir? Que negó la importancia de usar el barbijo. Bueno, queda picando la posibilidad de un bombardeo nuclear a China. Claro, sí, para distraer. Pero a China. Pero si sale vivo, tenía razón en negarlo. Y no hay ninguna prueba de que realmente esté contagiado, porque le puede ordenar al coronel fulano de tal... Que diga que está contagiado. No, sí tiene que dar las pruebas porque la salud del presidente americano es tema de Estado. Él tiene que informar... La semana que viene te la doy. Después de la elección. Después de la elección te la mando. Al presidente de los Estados Unidos le vas a ordenar que te... No, yo no... ¿Y por qué sospecho esto? Porque el efecto mediático es demoledor. Está todo el mundo hablando de él. Es conmovedor, además. Conmueve cuando habla el tipo. Esta vez conmueve cuando habla. Yo no sé si realmente... Bueno, fue lo que le permitió a Bolsonaro ganar las elecciones. Claro, acordate. Las puñaladas, reales o fingidas, le permitieron eludir los debates y ganar las elecciones caminando. Acá hay un debate más pendiente, creo. Que no va a ir, obviamente, por razones de salud. No se puede, que es un problema de salud. Claro. Yo creo que es interpreto que hay una alta probabilidad de que esto sea una construcción de comunicación política perversa. O sea, que fue una... ¿Pero qué te cuesta hacerlo? Igual una actuación fenomenal, porque el porte habitual de él fue cambiado. Realmente está para Hollywood. Pero como ya tuvieron un presidente actor, perfectamente. Claro. ¿Por qué no? Ronald Reagan, ¿te acordás? Y este era mediático, no era actor, pero era mediático. Claro, algún talento histriónico tiene. Así que creo que es eso. Creo que podría ser eso. De todas maneras, más allá de eso, creo que tiene una posibilidad real de renovar mandato, ¿no? ¿Qué pasa después de eso? Signo de interrogación. No, como siempre. Otro tema. Bueno, muchachos, creer o reventar. A veces también nos toca dar una buena noticia. Lo que nosotros les vamos a contar ahora es información exclusiva y es una buena noticia, cosa que mucho no sucede. Bueno, la vacuna, al menos se está probando en Argentina, una vacuna que funciona. ¿Por qué le decimos que es información exclusiva y por qué le decimos que funciona? Porque aquí hemos accedido a información de una persona vacunada en la vacuna de Pfizer que se está experimentando en el Hospital Militar, en la Fundación Infant, que es la que está encargada de hacer esto, que tiene los anticuerpos previos, es el detalle de los anticuerpos previos del paciente, y los anticuerpos después de las 2 dosis de la vacuna. Y esto revela que en el primer análisis no tenía anticuerpos contra el coronavirus y después de las 2 dosis de vacuna tenía muchas más defensas de las necesarias para resistir al coronavirus. El doctor Salemi nos lo va a explicar. Rolando, tuvimos acceso a un voluntario que vino y nos contó que él se había hecho el análisis de anticuerpos previos a ingresar al examen como voluntario de la vacuna de Pfizer y después, por propia voluntad, se hizo anticuerpos para evaluar cómo había quedado. Vos fijate lo importante del tema. Un paciente recuperado, a ver si podemos ver acá en la pantalla un paciente a ver, ahí está. Un paciente recuperado. Vení, mostralo. ¿Sí? Obviamente que tenemos que preservarla. Permiso, me voy a parar, señor director. Tenemos que preservar la identidad del paciente, me lo pidió el propio paciente. Un paciente recuperado tiene entre 20 y 30 anticuerpos de inmunoglobulina G. Se contagió coronavirus. El valor de corte es
9,5, ¿sí? Y fíjate cuánto tuvo él sin estar contagiado. O sea, esto es... 74. Espera, lo mínimo, lo que te da cierta inmunidad es 9,5. Es 9,5. El promedio es 20. El promedio es 20. Y post-vacuna tiene 74. 74 Wow. anticuerpos de inmunoglobulina G, que es lo que te permite, ¿sí?, estar inmune contra la ¿Y enfermedad. realmente tener más anticuerpos te protege más? Totalmente, sí, sí. Eso es lo que están buscando. Lo que están viendo ahora es la durabilidad de estos anticuerpos. Algo importante... ¿Se pueden ir con el tiempo? Totalmente, Perdón, sí, por eso hay que evaluar. De tiempo, es lo que quería preguntar. ¿Cuánto pasó entre que lo vacunaron y le tomaron esta muestra? Un mes. Muy próximo. Otra pregunta, ¿esto te genera memoria celular? Esto aparentemente genera memoria celular, digo. lo que son las células T, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos te volvés a infectar, tu Producen organismo rápidamente. empieza a producir anticuerpos y esta carga de vuelta se eleva. Te genera memoria celular, que es lo que se ha estado viendo. Algo importante con Ahora, la pero vacuna... para. Las vacunas, cuando vos te das la vacuna contra el sarampión, ¿no es que te sirve para toda la vida? Hay vacunas que te generan memoria celular y te generan esas células que vos te protegen durante toda la vida. Hay vacunas que no, hay vacunas que vos tenés que darte refuerzos cada tanto. Por ejemplo, la del tétanos. Claro. ¿Sí? Claro. Tenés que darte refuerzos cada tanto tiempo o ante un evento. Cada 10 años. Para estimular el sistema inmunológico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esta es una información muy importante. ¿Por qué? Esto es fuera del protocolo que están haciendo la gente de Pfizer, ¿sí? Vos pensás que la gente de la Fundación Infante en el Hospital Militar, ¿sí?, amplió el margen de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Ampliaron de 4.500 a 11.500 personas. Y fíjate lo segura que está haciendo la vacuna, que empiezan a incluir a menores de 16 años, ¿sí?, y a personas con HIV y hepatitis B estables, ¿sí? Entonces, eso te marca que vos podés ir un poquitito más allá para demostrar un poco más de seguridad con la vacuna. Esto es importantísimo. Claro, bueno, acá esto quiere decir que por lo menos por un tiempo esta persona va a tener los anticuerpos. Esta persona tiene anticuerpos que lo están protegiendo, evidentemente, inmunoglobulina G, que es lo que lo está manteniendo inmune contra la enfermedad. Hay que ver si realmente sirven, pero bueno, todo lo que se está viendo por eso mismo es el estudio. Se supone que pasaría a la cadena T, de la cadena de la inmunoglobulina G y M, las dos que aparecen en los análisis. Cuando estas decrecen, se supone que... Se supone que las células T quedan comandando la inmunidad. Exacto. Y ante la infección te protegen. A ver, la vacuna tiene dos funciones, ¿sí? Primero, protegerte contra la infección o que cuando vos te infectes te ataquen al virus y tengas una infección mucho más leve, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones son las que pueden producir esta vacuna. ¿Y no es que hay diferentes cepas del virus? ¿Diferentes? Hay diferentes... ¿Te protegería contra todas? Contra todas. Son regiones hipervariables del virus que todavía... Viste que en el caso del chico coreano que se fue de vacaciones, de Hong Kong, que se fue de vacaciones a España y después volvió y se contagió con otra cepa, son regiones hipervariables. Esta vacuna te protegería contra lo más importante, que es el núcleo del virus, no contra la región hipervariable. La región hipervariable puede ir cambiando, pero vos con esto estarías inmune. Pero la vacuna de la gripe cambia todos los años. Porque son virus distintos. Muta el virus, ¿sí?, y cambia la vacuna. Y el coronavirus muta también. Todavía no ha mutado de una manera gráfica, de una manera tan grande, para necesitar otro estudio de otra vacuna. O sea que esta cubre. Ahora esto está cubriendo la infección contra el coronavirus que conocemos actualmente con este código Ahora, genético. ¿la respuesta inmunitaria no es exacerbada en ese nivel de número? Es una respuesta exacerbada, que es lo que buscan. Justamente lo primero que se busca es la elevación. Vos ya con 30 perfectamente adquirís... Lo que pasa es que hay que ver cuando se estabilicen. Esto es cuando aumenta, ¿sí?, porque la esta inmunidad. es la vacuna del ARN mensajero, ¿no? Es la vacuna del ARN mensajero. A ver, esto es algo mundial. Nosotros estamos por fuera del estudio, ¿sí?, no tenemos nada que ver con la fundación, entonces lo obtuvimos a través de un comentario de un voluntario, cosa que no se debe hacer, no está bien. Yo soy voluntario y no me hago anticuerpos porque nosotros pertenecemos a un grupo de estudio que hay que hacer, pero bueno, él estuvo ansioso, quiso hacérselos, me lo comentó y necesitamos transmitirlo porque es una muy buena ¿Y cómo está noticia. la carrera de las vacunas? Porque ¿cuántas hay? ¿10 vacunas? Por Hay lo menos. 9 vacunas que están en su carrera, en su fase 3, la de Astra,
es la de Oxford, está en fase 3 de experimentación. La de Moderna, que está un poco más atrasada, no se sabe por qué, no hay mucha información. La vacuna de Pfizer y BioNTech, que es de un laboratorio americano-alemán. ¿Vos te acordás que se decía que como parte del cierre de campaña Trump se iba a dar la vacuna contra el coronavirus y no la tiene? No. Pero entonces cambió de plan. Cambió de ahora... plan, pero está muy bueno, está muy bueno. Claro. Sí, claro. Claro, la otra variante es, esto no es tan grave, miren, acá estoy, me contagié, salí bien que yo tenía razón, vieron que yo tenía razón y no destruí la economía. Y Estados Unidos sigue siendo uno de los países con más muertes por cada 100.000 habitantes. Sí, bueno, está bien, pero los muertos no votan, ¿viste? Entonces, no, está muy pragmático, doctor Aragono. Bueno, sí, falta poco para nuestras elecciones. Pudo haber sido más cruel y haberte dicho la verdad que en Nueva York el alto porcentaje de los fallecidos eran o gente de color o latinos. Sí, Entonces, claro. no son casualmente... Y obesos, que en general son los más pobres. Casualmente no son el white power. Claro, lo que le interesa a la clientela de Trump. Y la clientela de Trump. Rolando, la de Oxford. A ver, vamos ahí por está la carrera de la vacuna, muchachos. de Oxford, ¿sí? Que es la de AstraZeneca, es la que se produció en Inglaterra. Espera la aprobación de emergencia para noviembre o diciembre. Esa es la que iba a fabricar Argentina, La que va a fabricar Argentina porque está esperando la aprobación de emergencia por la Comunidad Europea, que ya está empezando a negociar con buenos resultados en los estudios. Ahí está mal escrito, que es la de Sinopharm, que es la vacuna china, que es la de que el laboratorio Lea Phoenix va a comenzar a testear. Ya empezaron a hacer el estudio de fase 3 en Argentina con la Fundación Esta es China. Esa es China. La de Pfizer y BioNTech, que fue la que hablamos recién, el estudio de fase 3 aumenta a 44.000 personas a nivel global, 11.500 en Argentina. A partir de los 16 años, pacientes con HIV y hepatitis B estables. ¿sí? Igual Pfizer es la que tenés en la punta, porque si estás jugando ya con los HIV, que vos sabés que perfectamente pueden hacer coinfecciones que Por son eso más mismo mortales. Está demostrando mucha seguridad. Cosa que la Oxford no, porque ya tiene dos casos de una mielitis transversa que es un efecto adverso grave, sí. Y la vacuna de Janssen, que es la de Johnson & Johnson, es la vacuna que va a ser el estudio más grande de fase 3, que ya lo comenzó a hacer en distintos países con 60.000 personas. O sea, tenemos muchas variables que están adelantadas ya para fin de año tener una posibilidad. Sí. Fin de año. Mire qué contento está Rolando. Pfizer. Es latina adentro. Pfizer dijo que... Eso de latina adentro no sonó. Me inquietó un poco, no sé. Muy bueno eso. No fue un poco metafórico. Sonó feíto, sí. El doctor Salem es una persona seria. Pfizer dijo que en octubre iba a pedir la aprobación de emergencia para la FDA, para empezar a inmunizar a personas de riesgo. ¿Qué son personas de riesgo? El personal de salud y los adultos mayores con comorbilidades, que serían los primeros en ingresar a una campaña de vacunación. Y algo importante, que es lo que se hizo en Argentina, es ¿por qué se hace esto? ¿Qué nos permite a nosotros en Argentina tener este estudio acá? La posibilidad de tener prioridad a la hora de adquirir dosis de vacuna. Está bien, pero Argentina está apostando a la esta, también, a la de Oxford. A las 3. A las 3, porque pero esta no se va a fabricar acá. No, pero se está estudiando acá. El estudio más grande a nivel mundial de Pfizer se hace en Argentina. La de Sinopharm tampoco se va a fabricar en Argentina, pero también se va a estudiar acá a través de un laboratorio nacional. Entonces son las 3 a las que apostó el ministerio. Cambio de tema. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Chocobar. Como ustedes ya saben, este 9 de octubre es mi juicio oral y público. Y quería por este medio agradecer a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, a mis familiares en general, a la Fundación Boboa, a las otras fuerzas de seguridad y a la sociedad en general, que gracias a ustedes me siento acompañado por sus mensajitos, por sus alientos. Así que desde ya muchas gracias. Bueno, ahí tienen, claro, uno se acuerda de Chocobar y todo el debate que se generó, el apoyo de la ministra de Seguridad del macrismo, Patricia Bullrich, cómo lo llevaron a ver al propio presidente Mauricio Macri, y luego después los reveses judiciales. Todos los intentos que hubo de aliviar su situación y cambiar de carátula no funcionaron, pero en ningún momento lo metieron preso. Ahora arranca el juicio oral, Javi. Exactamente, el próximo viernes, 9 de octubre, arranca el juicio oral contra Luis Chocobar y también con el cómplice, justamente, o contra el cómplice, justamente de este hombre, Juan Pablo Cucac,
recuerdan ustedes que fue quien Chocobar le disparó y terminó con su muerte. Bueno, el cómplice, que en ese momento era menor de edad, hubo un debate, por eso mucha prolongación en el momento del debate, van a ser los dos juzgados al mismo tiempo. Uno por, en este caso el cómplice, por tentativa de criminis causa, y en el caso de Chocobar la carátula finalmente quedó como homicidio agravado por exceso. Ahora, no entiendo por qué no juzga un tribunal de menores, si Chocobar es mayor y el muerto también era mayor. Pero hay un menor de... El cómplice era menor de edad. Entonces, por eso la justicia de menores, lo que contábamos prácticamente antes. Fuero de atracción se llama. Exactamente. Bueno, recuerden ustedes que bueno, lo que contabas vos, justamente, todo este debate que se ha venido, se pone mucho énfasis en lo que va a ser el juicio de Chocobar, ¿eh? Atención con esto porque venimos de la muerte de un policía federal esta última semana en manos de una persona que estaba aparentemente, pues todavía se tiene que probar, hay algunos elementos obviamente que así lo indican, fuera de sus cabales, ¿sí? Una persona con tratamiento psiquiátrico. Ahora, en el caso de Cucoc, recuerden que venía de apuñalar por lo menos entre 8 y 11 veces a un turista norteamericano, era fotógrafo, estaba en la boca sacando fotos, le quisieron robar, se resistió, lo apuñalaron, estuvo internado en grave estado, se recuperó, volvió a su país. Es más, tuvo una comunicación con Chocobar en ese momento, le agradeció por el accionar también, lo defendió también a propósito de esto. Y Chocobar en su momento cuando declara, en aquella oportunidad, dijo que, porque a los dos delincuentes los detiene la gente. Lo para la gente, porque se dieron cuenta de lo que había ocurrido, gritaba la gente que los ladrones habían apuñalado a una persona y los detienen. Chocobar en su momento, palabras más, palabras menos, lo que dice es, le disparé porque pensé que iba a sacar un arma. Y después viene, obviamente, toda la pericia de disparar mientras escapaba. Ya estaba corriendo, pero no es que la bala pega en el piso y lo... Javier, hagamos memoria de todos los hechos como fueron. Los dos cacos arremeten contra la cámara fotográfica del turista americano. Sí. En el forcejeo se resiste, uno de ellos con arma blanca lo empieza a apuñalar. La gente lo rodea, señores, los tenían reducidos a los dos. Sale este hombre que ha visto demasiado Starkey Hatch, porque no hay otra explicación, desenfunda su arma sin necesidad, porque ya estaban acorralados, y empieza los tiros. Uno de los delincuentes sale en una dirección y el otro sale en la opuesta. Buen olfato el de este hombre, pero déjame terminar que esto no tiene desperdicio, le da persecución, qué casualidad, al que no lleva el estilete. Tan mala leche tuvo este tipo que persigue al que no llevaba el estilete y empieza los tiros. 9 disparos, 7 siguen su recorrido, siguen su viaje como balas perdidas y solamente impactan 2. Una por rebote, le fractura una pierna, que es la que lo cae, y a la carrera se ve cuando está llegando que le pega al segundo con tan mala suerte que también le entra por parte posterior. Esto no es legítima defensa y es incomparable con lo que pobre el policía federal que falleció, pero... Son dos fenómenos completamente distintos. El policía federal, desgraciadamente, ya sea por carga laboral, por falta de entrenamiento, pudo haber sido... A ver, si el policía federal no se encontraba con un loco que estaba con un estilete en la mano, ¿sí? Bien podría haber pasado por un local en el cual están asaltando, ven que pasan 2 uniformados y los peinan. Vos no podés estar de uniforme caminando por la calle en estado de relajación. Que para todas estas cosas, cada vez que hay uno de estos casos jurídicos controversiales, yo la llamo a la doctora Cuñarro, Mónica Cuñarro, es fiscal general. Mónica, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? Bien, ¿cuál es tu opinión sobre lo de Chocobar? Me parece que no se puede comparar. Me parece que en el caso claramente de Roldán, cuando uno ve las imágenes, lo que observa es, digamos, para que la gente lo entienda, lo primero que trata de hacer el policía es alejarlo del lugar donde hay público, donde hay personas, donde hay civiles, que es lo que tiene que hacer y lo que hace un buen policía, lo va alejando. Y luego de esto, vos fíjate que cualquier policía lo único que tiene frente a una persona loca o no loca es su físico y sus 9 milímetros. No tiene otra cosa. Bueno, ahí Roldán podría haber elegido su supervivencia, podría haber sacado la 9 milímetros, podría haberle efectuado
un disparo, pero todo se dio en una fracción de segundos, lamentablemente para él, pero lo que él hizo es, digamos, perfecto. Supongamos que no hubiese tenido ese trágico desenlace, para Roldán y para la persona que estaba con sus facultades mentales alteradas. Es una persona conocida en la zona, conocida en el barrio por tener sus facultades mentales alteradas. Y ahí te detengo un momento y te pregunto, ¿cómo no hay como un vacío? No podés comparar, lo que digo es que no podés compararlo con Chocobar, porque con Chocobar lo que hay es lo que se va a discutir es si hubo un homicidio agravado o no. Son dos cosas distintas, porque ya la persona se había ido, estaba de espalda y había descartado el arma. No es el mismo caso, no se puede comparar. Son dos cosas absolutamente incomparables. Te quería preguntar, ¿no hay como un vacío legal o una zona gris respecto de los locos? Yo te lo digo no en términos jurídicos, sino los locos peligrosos. No, ¿sabés qué pasa? Los poderes públicos o la salud, o dentro del campo de la salud, te diría la salud mental, le ha dado poca importancia a todo el tema de la problemática de la salud mental en general. Es decir, desde el punto de vista legal, no solamente que no hay ningún vacío jurídico, sino que Argentina creo que fue uno de los primeros 10 países que ha firmado la famosa convención sobre temas relacionados con la salud mental. Y después tenés fallos que son de la Corte, que ya está tan en boga, digamos, criticarla, como ahora vamos a la Corte, RTS, creo que eso, RJS, sobre Insania, sobre un tema, digamos, de competencia, donde establece los pasos a seguir. Lo que pasa es que eso después lo tenés que bajar, te encontrás con un gobierno anterior que disolvió el tema de salud como ministerio. El nuevo ministerio, tenés una persona a cargo de reconocida trayectoria sanitarista que se encontró con un drama global como la pandemia, y me parece que todo lo que ya estaba mal, si vos querés pensar también en los temas de adicciones, en los temas de adicciones hay una dejadez total desde el regreso a la democracia hasta ahora. Y bueno, lo que pasa ahora es que eso se potencia, la falta de asistencia en salud mental o la falta de asistencia en problemas de adicciones lo tenés potenciado porque justamente hay un problema con el COVID y estas cosas se potencian. Esa es mi opinión. Pero no se puede comparar Roldán con Chocobar. El hombre que termina matando a Roldán, seguramente deambulaba por la calle y no es la primera vez que tenía uno de estos episodios. Nadie pudo haber hecho lo correcto antes de que pasara esto. Cuando era peligroso para sí y para terceros, quedó en evidencia. ¿Nadie debería haber hecho algo? Mira, cuando vi el video me sentí impactada porque es una persona que antes de esta pandemia estaba dando vueltas por la misma avenida, por el medio de todos los autos, después dobló por otra avenida gritando, estaba sin un zapato, se había cortado, tenía algunos golpes autoinfligidos. La gente iba encendiendo las luces de los departamentos de la misma zona. Yo estaba por ahí y bajé, me acerqué, así como te estoy diciendo, te estoy hablando del año pasado, me acerqué, mientras yo me acercaba, qué sé yo, entre que me acerqué a él, le dije tranquilízate, quédate tranquilo, anda para la vereda, tenía un pedacito... ¿Vos te acercaste y le hablaste al mismo loco que termina matando a Roldán? Le hablé y te estoy contando lo que le hablé. O sea, ¿te podías haber comido una puñalada vos también? No, a ver, le hablé y le dije que se quedara tranquilo, que por favor se sentara. La primera persona que llega es una señora mayor que después no apareció físicamente, pero le hicieron un reportaje en una radio y es la voz que yo recuerdo, que es su mamá, que vivía con la mamá y me preguntó, ¿usted es policía? ¿Usted me lo quiere sacar? Era una mujer grande que estaba superada por la situación del hijo. Me puse a hablar, él se sentó,
mientras pasó todo esto, bueno, lo que pasa que en la zona tenés, como está lleno de funcionarios, diputados y exministros, hay más policías que personas. Entonces había un montón de policías que por supuesto veían a una señora como yo que estaba hablando con esta persona, y yo les hacía seña de que se alejaran, pero ellos estaban alrededor sin intervenir, y lo senté, comencé a hablarle, decía que veía cosas, se ve que no tendría un brote como el que debe haber tenido, y les hice señas a uno de los policías que recuerdo, le reconocí por las tiras que tenía grado de inspector, que llamara al SAME. Cuando él se da cuenta, esta persona que murió se da cuenta de que yo pedí que viniera al SAME, que no hicieran nada y que le pedí a la policía que se alejara. Todo lo que yo hice está pésimo, no lo tiene que hacer nadie. Él me dijo, ¿me querés internar? ¿Me querés internar? No me internes. Se puso a llorar y le dije, abrazame. Lo abracé, estaba la madre ahí. Y bueno, y cuando vino el SAME ya me alejé y se puso muy mal. Es decir, debe haber tenido seguramente ¿A vos te varias salió bien de internaciones. casualidad? Digo, ¿a vos te salió bien lo que al policía le terminó? Por eso digo que me parece que lo que debe haber pasado es lo que le debe estar pasando a gran parte de la población, que es ausencia de medicación para las personas que tienen esquizofrenia o que tienen psicosis o que tienen depresiones. Digamos, por lo que estás viendo con los casos cotidianos, se están viendo ante hechos comunes una violencia que crece en temas cotidianos, pero también estás viendo muchas cosas absolutamente locas en los casos que tocan todos los días, que eso me parece que es algo que nadie pudo prever. Habría que preguntarle a Ginés, que creo que hay una persona en el Consejo Asesor específicamente con temas de salud mental, porque me parece que es una de las tantas consecuencias que uno no se imaginó con el tema del COVID, que es el campo de la salud mental. Pero volviendo al tema de Roldán, vos fíjate cómo después todo se desdibujó, porque tenés discusiones con la ministra nacional diciendo debió intervenir la policía de la ciudad. La verdad, es irrelevante cuando hay un hecho, interviene el policía que está, no es una discusión. Parece que la culpa fuera de Roldán, o taser sí o taser no. Decime vos cuál es la diferencia de la violencia entre una 9 milímetros y la otra pistola, si es mal usada, o si vos querés con una picana o con 2 cables o con un cuchillo, digamos. Si se trata de un tema de violencia institucional, creo que yo, como fiscal, no veo ninguna diferencia entre una 9 milímetros y otro tipo de armas. Tal vez otro tipo de armas sean la diferencia cuando ese policía no tiene otra cosa que su propio físico o la 9 milímetros. Pero vuelvo a repetir, regla número 1, alejarlo del público, alejarlo del espacio público, y luego tratar de evitar que cause un daño a sí mismo o a tercero, y también en esto entra la propia supervivencia, incluida la del propio Roldán con ese final tan trágico. Mónica, te quiero llevar a otro tema que tiene que ver con las usurpaciones y las ocupaciones de tierras y de casas. ¿Por qué es tan difícil en la Argentina desalojar una propiedad usurpada? Bueno, es un tema, es un tema muy complejo. Es un tema para el cual yo no soy especialista, pero en principio habrás tenido que lidiar con ocupaciones de casas en la ciudad, seguramente, ¿o no? Yo tuve que lidiar con Casa Tomás. Tomada, qué sé yo. Sí, claro, Tomás, creo que el barrio, bueno, yo no me puedo acordar el nombre, 2 grandes, que eran toda una cuadra, sobre la calle Bonorino, que eran viviendas que había realizado el gobierno de la ciudad y que se estaban por entregar, habían dejado un custodia a policía, y durante la medianoche llegaron, le rompieron el cráneo al policía que terminó en el Churruca, y por suerte sobrevivió a esa fractura, y se metieron 400 personas. Pero bueno, a mí me tocó, lo que hice fue llamar al GEOF
y pedí que hicieran un perímetro en el que no entrara el periodismo, que la comisaría de la zona ni siquiera hiciera esas transmisiones que sabemos con qué canal hace, y que, bueno, de 2 de la mañana a antes de que sean las 6 de la mañana no quedara absolutamente nadie y con ningún herido. Y fue así, y que además le hicieran migraciones a todo el mundo, antecedentes, prontuario, todo el mundo detenido, y bueno, no hubo ningún herido. Es decir, mejor dicho, los heridos fueron miembros del grupo. ¿Los desalojaron entonces? No quedó nada. Cuando te estoy diciendo que no quedó nadie, nada es nada. O sea que se puede hacer un desalojo en condiciones normales, porque digo, ese lugar era difícil, era un lugar tomado, donde entrar ahí, estabas a tiro de piedra, era complicado de sacar a la gente. Bueno, pero lo que pasa que en este caso, en esas horas, la gente del GEOF con la Policía Federal, que fue la fuerza a la que yo recurrí, obviamente con las divisiones especializadas, tenían determinado al poco tiempo que eran partes de barras bravas mezclados con otros grupos. Yo no creo que todo se pueda parificar. Vos tenés, por ejemplo, en el día de hoy, que un montón de tomas en la provincia de Santa Fe fueron realizadas sin tener, es decir, las fuerzas de seguridad acompañaron a Hábitat, a la cartera de desarrollo social, dialogando con la gente, porque debajo, digamos, en general o en principio lo que vos tenés es un problema de hábitat. Sí, claro. Vos me decís, sí, pero a ver, tenés un problema de hábitat, pero alguien no tiene que usurpar. Yo te contesto, bueno, mira, Puerto Madero también fue un lugar que fue una tierra fiscal que fue usurpada y no terminamos más la discusión. Doctora, hay un problema social. Aquí Javier Díaz te quiere hacer una pregunta, Mónica. ¿Qué tal, doctora? Sí, igual quiero redondear antes, digamos, a ese problema, que en primer lugar es un tema de falta de hábitat, de recuerdo, digamos, como cifra que me parece interesante. Vos tenés que en la Argentina el Producto Bruto Interno tenés un aumento aproximado en 30 años de un 10%. Sin embargo, vos lo medís con la variable del crecimiento de la construcción y la crisis y nunca se pudo superar un 50%. Es decir, el déficit en hábitat es importante. Claro. Después tenés la legislación. Y después tenés cómo abordás el tema. En primer lugar, si lo podés abordar de una manera, digamos, desde lo social, desde lo gubernamental, con el diálogo para que se vayan, es lo que tenés que hacer. Lo tienen que hacer las autoridades políticas, como por eso di el ejemplo de Santa Fe. Y si no, bueno. Doctora, ¿está bien usted? Sí. ¿Cómo le va? Buenas noches, Javier Díaz. Yo quería volverla un segundito. ¿Qué tal, Javier, tanto tiempo? Bien, ¿y usted? ¿Bien? Bien. Bárbaro. Los domingos son intensos acá. Doctora, sí. Le hago una pregunta respecto del caso Roldán. ¿Cómo? Yo sé que es difícil porque no actúa usted, pero digamos, al ser fiscal y ha tenido varios casos de policías, ha detenido a policías por hechos de, inclusive también de extorsión y demás. Si hubiera reaccionado alguno de los policías y le hubiera disparado, en este caso a este hombre allí en Palermo, ¿no? Es decir, porque yo le digo la verdad, y esto lo hemos comentado mucho, la ministra de Seguridad dice que los policías de la ciudad tuvieron miedo. En realidad el policía no tiene miedo, sino que teme por su libertad y por su trabajo al momento de accionar, después de lo de Chocobar, dejando de lado lo de Chocobar, digo, ¿no? Digo, ¿cuál es la visión de la justicia si hubiera disparado ese policía y lo hubiera herido, como mínimo, o lo hubiera matado? Con el mismo video que estamos viendo nosotros. Ya lo contesté. Lo primero es alejarlo de donde hay gente. Eso había gente. Eso lo hizo. Lo hicieron. Sí. En segundo lugar, evitar que cause un daño a sí mismo o a terceros. Evitarlo. Evitar ese causar el daño. Si saca el cuchillo, se va para adelante para causar un daño, debe ser evitada esa situación de una manera proporcional. Si en ese momento, por eso digo, ¿cuál es la manera proporcional que le da la política o cualquier cartera a un policía? Su propio cuerpo frente a un cuchillo o el arma. Si usa el arma racionalmente, bueno,
está bien usada. Pero perdón, racionalmente, digo, el policía dispara porque se le viene encima y porque es riesgoso para él. Y digo, tal vez el compañero de él disparaba y no el propio Roldán. ¿Qué fue lo que pasó? Exacto. Los policías, al momento de disparar, terminan o con una causa, por homicidio simple, después viene el tema del gatillo fácil. No, a eso es lo que voy, digo, ¿no? Javier. ¿Cuál es la visión de la justicia? A ver, no, Javier. No mezclemos las cosas. Yo soy una persona, creo que soy bastante clara para explicar. Por eso Vuelvo a repetir lo mismo. Primero, se lo aleja de donde está la gente. En segundo lugar, si está con un cuchillo, para que no provoque un daño a tercero a sí mismo, lo debe resolver de una forma proporcional. ¿Qué es una manera proporcional? Por ejemplo, tiene su físico, tiene la 9 milímetros, qué sé yo, un tiro en la pierna. Bueno, si en vez de embocarle la pierna emboca en otro lado, le erró, pero no está mal, es una fracción de segundos, digamos. Esto no es comparable ni con el caso del policía, que la policía femenina, creo que fue el año pasado, de la ciudad, le va indicando a una persona a quien se ve que no está en sus cabales, que se ve que no está armado, que le va diciendo que vaya para la vereda, y viene alguien, para con una moto, alguien de una patrulla motorizada le da una patada y le rompió el cráneo a una persona que estaba lejos, que no estaba amenazante, como sí se ve en este video. Y tampoco es el tema de Chocobar. O sea que las cosas son, a usted le parecerán que son grises, no son grises cuando uno tiene que estar mirando un expediente o un caso. En este caso, tal vez lo que jugó, yo ignoro, pero ya le digo, esta persona es una persona conocida del barrio y siempre fue en general inofensiva, es lo que estoy contando. Tal vez lo conocían porque no se olvide que ahí está Cavia, lo veían pasar por ahí, porque esta persona daba vueltas todo el tiempo hacia Cavia, se iba para el lado de Dorrego, paraba, después se iba para el Paseo Alcorta, después se agarraba Libertador, después se agarraba Coronel Díaz, y por ahí pensaron que estaba, digamos, loco, pero bien como siempre, no agresivo. Mónica, te agradezco el contacto, nos vamos a una información urgente. Esta semana hubo todo un debate por la necesidad de blanquear la cantidad de muertes. La provincia de Buenos Aires es la que lo hizo y después hubo toda mucha manipulación interpretativa respecto de que, bueno, la Argentina había sido en un día el país con más muertos del planeta. Bueno, no. Habían corregido la cantidad de muertes y en provincia de Buenos Aires estamos hablando de alrededor de 3.500 casos. Pero ahora nosotros les vamos a mostrar cómo se esconden un caso concreto de una ciudad que esconde el número de muertos. Yo no entiendo para qué, pero esta ciudad, Rodrigo, es la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata, Rolando, la información oficial que la da a través de su página de Instagram habla el municipio. de... El municipio. El municipio, la Municipalidad de La Plata, habla de personas fallecidas, 475 al día de la fecha, que son las mismas 475 desde el 26 de septiembre a la fecha. No se murió nadie. No se murió nadie, pero aparte ponen un asterisco y dicen: en el día de la fecha la provincia de Buenos Aires no publicó la información referente a las personas fallecidas. Desde el municipio dicen que ellos prefieren evitar que la gente se estuporice y no poner a las personas fallecidas porque dicen que ellos no tienen acceso a la carga de los datos en el CISA. No es público. Desde la eso. provincia dicen que los distritos sí tienen acceso y de hecho la Municipalidad de La Plata hasta el 20 de julio basaba sus datos. Bueno, la de provincia personas dice que hay fallecidas. 33 muertos más en La Plata. Sí, totalmente. Por eso te digo. Y la ciudad que le da mala prensa, decir que hay 33 muertos más, se le da... Dice que la culpa es de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la inundación con Sciori. ¿Te acordás? Claro, nunca se supo. Carlos Camburian es médico y está muy crítico, como algunos de nosotros estamos empezando a estar muy críticos sobre el manejo de la pandemia. Pasan los meses, los casos no bajan, las muertes aumentan. Doctor Camburian, buenas noches. Hola, buenas noches. Estabas muy crítico con la cuestión de los muertos. Pero ¿cómo no voy a estar crítico? ¿Cómo un municipio va a decir que no tiene acceso al CISA? Es irrisorio. Yo tengo acceso al CISA. Es irrisorio. O sea, que si no lo hacen es por una decisión de que queda Si no feo. lo hacen es porque no lo quieren hacer, no lo pueden hacer, no saben hacerlo. No sé, de la misma forma que el que no cuenta bien los fallecidos no sabe hacerlo. Digamos. Vos la semana pasada decías eso también, que estaban
solo desde tu experiencia en tu hospital veías que la cantidad de muertes era mucho más. Vos veías muertos que no aparecían después registrados. Y todavía no impactaron los fallecidos en el interior. Falta todavía que impacten los fallecidos en el interior, que definitivamente va a ser un número bastante importante, similar al de la provincia. Si corrigió la provincia de Buenos Aires en un 30% y corrige el interior en un 30%, va a ser... El interior, Santa Fe, miremos Santa Fe. Miremos Santa Fe. Santa Fe, Córdoba. Vamos. Yo no sé, por eso, digamos, no logro comprender todavía cuál es la estrategia para frenar la pandemia. No, estoy buscando a ver cuál es la estrategia hoy actual para frenar la pandemia. No logro encontrarla. No sé cuál es. ¿Qué estamos haciendo para frenar? Porque quizás nos olvidamos que tenemos 15.000 contagios por día y 2 cromañón de muertos por día. Sí, claro. Al día Pero de el la gobierno, fecha- fíjate que ha hecho como un silencio de radio y solo se difunde el parte. También hay que decir que, Lo que pasa nosotros que- lo vemos acá, hay una negación de la población de que sí, bueno, ¿sabes Sí, qué? Mientras sí. no me toque, vamos para adelante. Bueno, fíjate, ¿y por qué? Porque no digamos los muertos que hay para ver si, por si la gente se asusta. Es subestimarnos a todos nosotros pensando que eso nos va a Está asustar. bien, pero cuando esto pase, alguien se va a dar vuelta y va a decir, che, ¿por qué intentaron ocultar la verdad? Claro, por supuesto. Y sigue sucediendo. Al día de hoy sigue sucediendo. Al día de hoy sigue sucediendo. ¿Qué salió mal? ¿En relación a qué? ¿Por qué? Digo, pasan los meses y los casos no bajan. ¿Qué está saliendo mal? ¿Qué pensás que está saliendo mal? Yo creo, yo desde el inicio digo, me parece que la estrategia del aislamiento funcionó en su primera etapa, después no funcionó más. En la primera etapa digo, primeros 20 días. Después no funcionó más y después se decidió no testear lo que hay que testear, no buscar a los enfermos, sino aislarlos selectivamente al enfermo y a sus ¿Pero contactos. y qué hubiera resuelto eso? Si al final del camino vos tenés los mismos que entran a terapia intensiva. Cortar la circulación viral en la calle. Vos no podés, digamos, los países que lograron frenar la pandemia hicieron cientos de miles de tests por día. Nosotros estamos orgullosos porque llegamos a 20.000. El doctor Salemi siempre insiste con que el índice de positividad está en 50%. Más o Nunca menos. bajó del 50%. De hecho, al día de hoy se hicieron 13.213 para una positividad de 7.668. O sea, siempre estamos más del 50%. Y un detalle no menor, fíjate que veníamos con un ingreso de pacientes a terapia intensiva entre 20 y 30 por día. De ayer a hoy entraron 130. Hoy en día la cantidad de pacientes en terapia intensiva registrados es de 3.950. Si vos tenés en cuenta que lo que dice... La mitad se mueren. Claro, y lo que dice Nación que tiene 11.000 camas de terapia intensiva con 8.000 respiradores nuevos, la situación es un poco más grave que los días previos. Está bien, pero no entiendo. ¿De qué hubiera servido saber que hay más gente contagiada con más test? Los detectás, los agarrás, los aislás y seguís su aislamiento. Se cumple el aislamiento del infectado y de sus contactos. Pero me parece que no están aislando mucho a la gente, aún con los que detectan. ¿Cómo se va a aislar la gente? ¿Cómo va a respetar? Hubo una pérdida total de credibilidad. Está bien, pero eso, a ver, lo voy a sumar al doctor Aragón, porque eso no es un fenómeno médico, es un fenómeno sociológico y político. Yo creo que es más un fenómeno estrictamente político, de manipulación política, por algo que yo no termino de entender, es decir, ¿cuál es el sentido? Es decir, no tiene sentido ocultar los muertos, no tiene sentido. Ahora, que estamos subtesteando todo, yo no soy médico, pero todo el arco médico me dice que estamos subtesteando de una manera descomunal. Creo que la posición, y corríjanme, por favor, la Argentina está en el puesto 100 o 115 de cantidad de testeos por millón de habitantes o por 100.000 habitantes. 115, o sea, hay 114 países que testean más que nosotros. La verdad que y el subtesteo tiene ese problema, lo que decía el doctor. ¿Es una cuestión de plata? Bueno, cuando yo pregunté me dijeron que eran problemas logísticos. ¿Cómo problema logístico? 6 meses después sigue siendo un problema logístico. Aparentemente, pero no te olvides que esta pandemia no iba a llegar a la Argentina. Probablemente no se hayan comprado la cantidad de test suficientes y se terminaron. Pero los pueden seguir comprando si se fabrican acá los test también. Es posible. Hay test fabricados en Argentina, sí. Claro. No sé con qué eficacia, pero posible. hay test fabricados en Argentina, ¿no? Pero no se están aplicando porque seguimos con 20.000 test por día, no con 100.000. El gobierno dejó de hablar del tema. Fíjate que Alberto ya no habla más del tema, le pasaron la pelota a los gobernadores, se desentendieron. Rolo,
Ok, voy a generalizar un poquito. Estamos hablando de inseguridad, estamos hablando de pandemia. Yo creo que el gobierno está en una situación tremendamente difícil. Creo que estamos, primero que nada, tenemos una crisis social gravísima, con un aumento de la pobreza descomunal. Tenemos una crisis sanitaria, lo que estamos diciendo. Tenemos una crisis en la economía, no la macroeconomía, la microeconomía, los locales cerrados, etcétera. Tenemos una crisis laboral y a eso se le suma ahora, parecería ser una crisis en el sistema de seguridad. Es el escenario de la tormenta perfecta. Es la tormenta perfecta, porque eso se monta sobre un gobierno debilitado como consecuencia de sus propias internas. No es la oposición hace cualquier cosa, en realidad no está debilitando nada, no tiene poder para... Está bien, pero vos tenés enfrente adversarios difíciles. Digo, tenés la Corte que se plantó y va a generar un conflicto de poderes. Sí. Y tenés grupos empresarios que te están jugando fuerte al golpe de mercado. Sí, está bien, pero la gestión de, por ejemplo, la seguridad o la gestión de la salud no dependen de lo que haga... Los factores económicos, ¿no? Los factores económicos. Un problema de capacidad de gestión serio. Pero esa capacidad de gestión se debilita por las internas. Hay un sector del kirchnerismo, hay un sector de las organizaciones sociales, hay un sector del peronismo. Viene en marcha una jugada muy fuerte como es el ofrecimiento al presidente que sea el presidente del PJ de parte de la CGT y parecería ser de parte de los gobernadores, pero ya salieron al cruce Schiaretti y Perotti diciendo no sé. En fin, hay un internismo muy severo en medio de una situación que es la metacrisis, porque son todas las crisis al mismo tiempo. No es un momento... Pero lo principal que era, porque el gobierno dijo, bueno, más vale la salud que la economía. Sí. Se concentró en la salud y está perdiendo ahora. Sí, pero en la economía y en la salud. Sí, sí, eso ya, pero ahora está perdiendo. El partido lo está perdiendo. Que decir, la otra mitad también, no seamos justos. Por lo menos hasta ahora el sistema sanitario no colapsó. Es que el problema es la manta corta. Pero usó la bala de plata temprano. Sí. Claro, pero ¿por qué no colapsó el sistema? Lo charlamos. ¿Por qué no colapsó? Yo te lo voy a decir por qué no colapsó. Porque están masacrando al personal médico. ¿A qué le llaman colapsar? Yo estuve internado, mira, lo voy a decir. Yo estuve internado la semana pasada por otra patología, nada que ver. Me vinieron a atender los médicos. Estuve internado en una clínica privada. Están destruidos, le están masacrando la vida. ¿Por qué? Porque la variable de ajuste, sobre todo de la medicina privada, no es disminuir el lucro tomando más gente para que atienda una demanda mayor. Es sobreexplotar a los que ya tienen. A ver, doctores. Pero ¿a qué le llaman colapsar? Porque parece que... Colapsar que te quedes sin cama. Parece que, digamos, colapsar es que se muera la gente en la calle. Claro. No, se está muriendo adentro. Recuerden Italia, cuando todos se espantaban con Italia tuvo 30.000 muertos. Nosotros vamos a llegar a 30.000 muertos en 20 días. Bueno, nosotros mostramos el viernes un video del Hospital Castex. No los tenemos ya. Con gente fuera de la morgue. Y con toda la terapia intensiva llena, con cadáveres fuera de la morgue que no tenían dónde meterlos. En la puerta de Churruca hay una morguera. Una pregunta para los dos médicos. ¿Qué tanto va a modificar el número de fallecidos al fin de año cuando hagamos el balance? Entendiendo que muchas de las neumonías estacionales este año, por muchos de los procedimientos que se implementaron, no estuvieron presentes. Yo te contesto con cifras. La OMS hizo una no me sirve, es regional. Vos sabés tanto como yo que una epidemia se maneja regionalmente. Esto no es una epidemia, esto es una pandemia, se tiene que manejar desde el punto de vista global. Sí, pero la estadística de Estados Unidos a mí no me sirve. Pero te voy a decir una cosa, las cifras globales dicen que había una presunción de muerte para este periodo de 290 a 650.000 personas por virus de la influenza. Ya superamos el 1.000.000 en 9 meses desde declarada la enfermedad. Entonces, va a ser mucho más, y no sabemos el fin todavía. El tema es que en este tiempo... vamos a llegar a fin de año con 25.000 muertos si vamos así. Igual no te vayas... Pero la pregunta del millón, Rolo, es, de no haber tenido esta pandemia, ¿cuántos muertos, cuánto es la diferencia numérica que me impone esta epidemia sobre el resultado final? Porque, a ver, ustedes me van a decir... Yo esto lo charlé con vos en algún momento, Rolo. Tenemos una epidemia que yo sé que va a sonar frío, pero los estados piensan con frialdad, no tienen sentimientos y todos lo sabemos. De cada 100 infectados, 80 la pasan que ni se enteran. Hay 20, de los 20 que nos quedan, 10 van a manifestar una enfermedad, pero no de gravedad, no van a llegar a una instancia de gravedad. De los últimos 10 que me quedan, 5 me van a ocupar una sala intermedia y otros 5 me van a terapia intensiva. De los 5 de que me quedaban de terapia intensiva, 3 son boleta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo lo que les pregunto a ustedes, olvídense de que son médicos y vos que sos periodista.
¿Es lógico que hayamos paralizado el planeta Tierra todo este tiempo por una tasa de mortandad de 3%? Porque si no, cuando el más pedorro atentado terrorista te modifica este número. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido mucho más contagios si no hubiera frenado. Ese es el problema. Vos te estás olvidando que también se podría haber llegado mucho más rápidamente a la inmunidad de rebaño. Doctor Gamburian, espere. Probablemente sí, pero no nos vayamos tan, digamos, nos estamos abocando a las muertes. Acá no se implementó una doble, triple agenda. El gasto que va a haber en salud terminada esta pandemia va a ser mucho peor del que hubo hasta ahora, porque todas las enfermedades que no se controlaron y con las cuales no se hizo nada, vienen ahora con mucha discapacidad y con un gasto enorme, que si no se trata hoy, vamos a tener una segunda pandemia de enfermedades habituales que hoy están en catástrofe. Cánceres que no tienen tratamiento, enfermedades infectológicas. ¿Tanto es así? Absolutamente. Sí. Cualquier bioquímico te dice que ve el agravamiento de enfermedades crónicas, sobre todo las oncológicas, por la falta de atención. Pero no entiendo por qué falta de atención de enfermedades oncológicas. No quieren ir. Y te van a morir de cáncer y no de coronavirus. Claro. No, bueno, pero creo que hubo una desinformación, una mala información con el tema de los controles. Creo que es lo que yo siempre, lo que digo y le he preguntado a varios, ¿en qué nos equivocamos haciendo un mea culpa? ¿En qué nos confundimos con el tema de la información? ¿Qué mala información dimos? ¿Me entendés? El tema es, vos las cifras que decís, no me está prestando atención, te estoy hablando, te estoy contestando justamente las cifras que estás diciendo. Vos tenés presente que lo que vos decís está bien, pero esas son cifras frías, ¿sí? Si vos saturás el sistema, la cifra de mortalidad te eleva muchísimo, que fue lo que pasó en todas partes del mundo y eso es lo que tenemos que tomar. Está bien, pero ¿por qué no bajan? A ver, eso ya lo sabemos, pues ya lo vimos. Pero Estados Unidos el viernes pasado tuvo 44.000 casos y la Argentina tuvo 14.000 y Estados Unidos infinitamente más grande. Entonces hay algo... A ver, ayúdeme, doctor. Hay más virus. Hay algo que no está saliendo acá. Claro, no, hay mucho que está saliendo. ¿Qué gente? Y para afuera está haciendo... Hay más virus en la calle que gente. Entonces, mientras vos camines y te contactes, va a haber contagios y va a crecer cada vez más. No esperes que 15.000 sea el último número. Y espera para principios del próximo año una segunda ola de contagios, de la cual todavía no se está pensando. Para el próximo año. Está bien, pero a ver, en los países europeos hubo un pico, cerraron, cayó. Sí. Acá utilizaron la bala de plata al comienzo. Hubo un pico, no van a utilizarlo, no tienen segunda bala de plata y los contagios siguen y siguen y siguen y siguen. Hubo un pico, no cerramos como deberíamos haber cerrado. No, sí, cerraron los primeros 15 días, después. No cerramos 15 días. Teníamos que cerrar ahora. Ahora era el momento de cerrar, cuando vos estás en la cresta de la ola. Está bien, pero ahora ni el gobierno habla de que hay que cerrar. Bueno, ahí tenemos un problema. Pero porque venimos de una cuarentena extensa donde la bala de plata, como decías vos, Rolando, se activó. Se disparó temprano. Cuando había que esperar al presunto pico, que siempre estaba por venir dentro del próximo mes, dentro de 15 días, dentro de 20 días, lo estiramos hasta septiembre, octubre. Credibilidad. Y no pasó nada. Sí, pero además ya no hay más tolerancia social para más encierro. Por más que vos decretes una cuarentena más estricta, menos estricta, no hay tolerancia social. Y el problema es que se te levanta sola. Y cuando se te levanta sola no tenés ningún control. Es que se levantó sola de facto. Y casi te diría, Rolo. Porque solamente algunas actividades que se pueden prohibir, como los shopping, los gimnasios, los restaurantes, alguna cosa, que hay que decir que también se están volviendo a prohibir en Madrid, en Nueva York, en cantidad de lugares. Pero con eso no alcanza, dado que no bajan los contagios. No solamente en la ciudad están bajando y no sé a qué ritmo, pero ¿no? el principal logro político que tenía Alberto, que se enterró la economía, digámoslo de siempre, bueno, por la pandemia, por lo que sea. El principal logro que tenía, que lo había hecho el subir en un 68% de imagen positiva, era el manejo de la pandemia. Sí. 6 meses después, el manejo de la pandemia está peor que también nunca. Estás olvidando de una parte de toda esta historia, que cuánta propaganda hubo que nunca se cumplió. Porque, a ver, dicho de otra forma, acá el gobierno nacional lo que te dijo es, vaya a la campaña antártica que yo lo banco. Llegaste a la Antártida y la heladera estaba vacía y no había combustible para la calefacción. Es muy fácil decir a todo el mundo, chicos, enciérrense, uy, qué miedo la del virus. Querido, si no van a trabajar, se mueren de hambre. La realidad de la milanesa es esta. Vos podés resistir, tenés un resto de espalda para funcionar. Más allá de eso, viene la realidad. Es un país que no solamente estaba pobre, sino que agudizó su pobreza. Sí, claro. Pero hace mucho tiempo que algunas voces estamos diciendo que si el aislamiento ya no es
una cuestión que se pueda cumplir, una cuestión operativa, hay otras estrategias. Hay que hacer un aislamiento selectivo. Ahí me parece que hay un camino. Es decir, bueno, el cierre ya no aguanta más. Entonces hay que más testeos y aislar a los contagiados. Buscamos al enfermo, aislamos al enfermo y sus contactos y el resto sigue una vida relativamente normal. Pero necesitas aumentar la cantidad de testeos para hacer eso. Está bien, y eso, perdón, y eso es plata. Vamos a ver si organizamos. Eso es plata. Eso es plata y decisión. ¿Saben pero toda la plata que están gastando? Por eso. Y bueno, pero cuando la doctora Viciotti, por eso. Cuando la doctora Viciotti dice que hay que optimizar recursos, cuando vos hablas de optimizar recursos en salud, tenés que ahorrar, porque no tenés plata para gastar. Pues sí, pueden imprimir, digo, están imprimiendo para cualquier cosa. Sí, bueno, pero muchos de los reactivos no son argentinos. Muchos de los reactivos para PCR se vienen de afuera. Igual cuanto más plata hubieras gastado en test, probablemente menos plata hubieras gastado en respiradores, ¿eh? No, pero además hubieras podido permitir una apertura de la economía que te hubiera reactivado. Sí, absolutamente. Sí, un país con una vida relativamente... Después de un aislamiento estricto, yo estoy de acuerdo con el aislamiento estricto durante los primeros días, eso aplastó... Bueno, ahora ya no funciona más. Así que un camino es multiplicar la cantidad de test, detectar y aislar a la gente. Pero a esta altura... Ya es tarde. Ya es tarde, ¿eh? Ya es tarde. Esto debiera haberse hecho hace 5 meses atrás, 4 meses atrás. ¿Cuándo se arrancó? Pero Sí. perdón, nunca, yo digo, pregunto, ¿no? Doctores, nunca es tarde. Y sobre todo en una pandemia donde no hay vacuna. Si lo hacemos ahora, yo creo que algo se va No es tarde, pero amortiguar. hace 4 o 5 meses atrás hubieras hecho No, 50.000 test, hoy tenés que hacer Está bien, 150. pero yo lo que digo, como dijo el presidente en su momento, bueno, hablemos de ahora para adelante, porque ya lo he hecho está, mal, bien, en el final del camino vamos a hacer el análisis que es más o menos como este. Ahora, si no se hace ahora, ¿cuándo? Porque nosotros y estamos esperando, porque si a España le está ocurriendo, a Europa, una segunda ola, ¿por qué a nosotros no? ¿Y por qué a nosotros no una tercera ola? Inclusive a nosotros nos va a pasar. ¿sí? Claro. Porque en Europa la vacuna seguramente va a llegar mucho antes que con nosotros. Por eso te digo, nosotros la vacuna, digamos, no esperemos que la vacuna esté a fin de año acá. No. Digamos, si pensamos Con suerte llegar para el próximo invierno. Pues, pero con suerte. No, la vacuna va a estar a fin de año acá. Acá en la Argentina, para aplicación global, no. Sí. No, vacunación global no va a ser en el mundo, no va a ser. Va a ser vacunación selectiva, pero va a estar. Yo le pongo unos puntos suspensivos. No, yo te digo que va a estar Ojalá. la vacuna y de hecho está funcionando. Ojalá. Pero, está bien, pero igual, ahora tenés un problema que tenés que frenar los contagios. Sí, claro. Y tenés que permitir que funcione la economía, porque si no vas a tener una tormenta perfecta. Rolando, pero sí, a ver si nos ponemos de acuerdo. Acá el virus no entró cuando se dijo que entró. Acá el virus ya estaba dando vueltas en diciembre. ¿Sí? Entonces, tardaron... ¿Ustedes se acuerdan que cuando los aviones venían de Ezeiza, lo único que un sujeto que venía del extranjero, lo único que hacía es una declaración jurada? Nada más. O sea, las decisiones que se tomaron tarde. Si haces memoria, te acordarás el ministro diciendo acá el virus no va a llegar. Sí, eso es lo que pensó decía. que era el SARS. Una gripecita. O que era el MERS. Sí. Sí, el problema es que no se terminan haciendo cargo. No te olvides que, por ejemplo, en Chile, cuando hubo un desfasaje de 5.000 muertes, terminó renunciando un ministro de Salud. Ahora, ¿y por qué no hay? ¿Cómo se llegó a esta cosa de que no contaran bien las muertes? Pasó en toda parte del mundo, ok. Sí. Pero acá, ¿por qué? Y porque tenemos el diario del lunes, pero no lo sabemos leer. No pasó en todas partes del mundo, ¿eh? Chile le pasó. 6 meses de atraso, 4 meses de atraso. No. A Chile le pasó... ¿estas muertes son de 6 meses atrás? Pero claro, hay muertes que se registran hoy que hace 3 meses murieron, ¿eh? Rolando. No pasó en todas partes del mundo. Esta frase que anda circulando, lo que nos pasa, pasa en todos lados, no pasa en todos lados. Puede haber una demora de 10 días, 15 días en la carga. 4 meses, no, ¿eh? No es así. Acá la demora fue por impericia. Está bien, pero vamos a otro problema. La cantidad de muertes cada 100.000 habitantes era una de las cosas que podía exhibir el gobierno como para mostrar un éxito de su manera de combatir el coronavirus. Con la corrección de provincia de Buenos Aires aumentó 1 punto la cantidad de muertes cada 100.000 habitantes. Si hay otra corrección equivalente en el interior, no sé a cuánto se irá, pero va a colocar el único trofeo que tenía el gobierno, va a quedar complicado. Llegamos al nivel de Suecia con 57 muertes cada 100.000 habitantes. Si se corrigen estos... Si hay una corrección y es más o sea, con lo cual el partido lo gana Suecia. Lo que pasa es que encima estamos porque además no terminó, porque nosotros vamos a seguir, con este nivel vamos a seguir. Claro, porque encima estamos viendo que ahora dentro de la misma provincia hay localidades que no reportan.
¿Cómo no reporta? Y La Plata. Ah, La Plata, claro. Y así entonces tenemos que ahí empezar a desmenuzar las cosas ahora y ver quién es el que está mandando bien la información, quién no. Y creo que hay que unificar un sistema, pero un sistema general. ¿Entendés? A ver, sí, Carlos, no funcionó. Vos que estás en Cava y ves cómo funciona el movimiento capital-provincia, ¿es verdad que hay mucha gente que se viene a hisopar a la ciudad porque en provincia no pueden? Sí, es cierto, se viene a hisopar. Digamos, en la ciudad todo funciona un poco más fluidamente, ¿no? Entonces antes también la gente de conurbano se venía a atender acá porque eran mejores que el otro lado. 50% de las internaciones en la Ciudad de Buenos Aires son personas del conurbano. Esto inclusive me pasaba a mí cuando estaba como presidente del Garrahan. Era, digamos, un 40% en el Garrahan de chicos del conurbano. O sea que esa tendencia se mantiene durante el coronavirus. Se mantiene y se exacerba porque en muchos distritos del conurbano el descontrol, digamos, en cuanto a normativa, sanitario, de flujo, de circuitos, hace que la gente definitivamente busque una respuesta. Inclusive, digamos, si vos mirás mi Instagram, yo trato de resolver cosas desde este lugar. Algunas las puedo resolver, otras las puedo resolver, pero es gente que no tiene un norte, teléfonos que no responden. Los teléfonos de referencia locales para llamar por si uno tiene síntomas sospechosos están también tapados de trabajo y no tienen respuesta. Bueno, el paciente cero, si hacen memoria, el paciente cero se le hace post-mortem el estudio, la verificación serológica de presencia del virus. ¿Se acuerdan? El paciente cero que fue en provincia de Buenos Aires, sí. Que la persona se había presentado 3 veces para ver si la podían atender. Está bien, pero no, suponete, usted no viene del lugar en cuestión. Suponete que en aquel momento se hicieran muchas cagadas porque era la primera vez y no sabían todavía. Pero a esta altura, que empiecen a colapsar los teléfonos, que no te atiendan, que te tengan que venir a hisopar acá. Porque además el tipo que se viene a hisopar en el camino puede seguir contagiando. Lo que pasa es que la Ciudad de Buenos Aires lo que tiene una estructura mucho más sólida a nivel sanitario, mucho mejor armada, tiene mucho más hospitales por cantidad de población. No te olvides que la superficie es mucho más chica, el conurbano es mucho más grande, claro, y hay una demora en el procesamiento de las muestras. Eso es real. Por eso la gente elige venir a la capital. Pero no es que en el conurbano no se está testeando. En el conurbano se está testeando y se está testeando mucho. Yo lo veo en hospitales del conurbano donde recorro, se está testeando. Lo que pasa es que la gente, muchas veces, la ansiedad de necesitar saber mucho más rápido el resultado, viene y utiliza los servicios de la A ver si a Ciudad de ustedes les Buenos pasó lo mismo. Gente que después termina teniendo coronavirus, llama y le dan una cantidad de cosas como para que se quede en su casa. No hay una política de aislamiento. Se hicieron esos centros de aislamiento, pero pareciera que nunca se terminaron de usar. No se terminaron de usar. Eso que vos decís. No se terminaron de usar. Ahí hay otra falla, entonces. Y después hay, digamos, las indicaciones, que está bien que suceda así siempre y cuando la gente tenga las herramientas para poder sostenerlo. Pero el alta muchas veces es, inclusive hasta voluntaria. Bueno, claro, contá de hoy 10 días. Como voluntaria. Bueno, sí, claro. Bueno. Y en 10 días estás de alta. ¿Pero cómo es eso? Claro. No hay seguimiento. Claro, vos vivís en un barrio del conurbano, llamás al número de referencia. Sí, tengo todos, qué sé yo. Bueno, te hisopan, positivo. Ok, bueno, mira, te vas a aislar, mantenete en tu casa, en 10 días estás de alta. Carlos, pero verdad, en el mejor de los casos, que te hisopen. ¿Qué sorprende? Porque muchas veces lo que pasa es que no te hisopan. No pasás por ningún lado. Y dicen, bueno, esperás 72 horas, volvé a comunicarte si presentás algún síntoma. Está bien, pero entonces quiere decir que no solo no están testeando los casos dudosos, sino que tampoco están testeando los casos activos. Pero Rolando, cuando proponen... Solo lo consideran caso positivo por los síntomas. Cuando proponen el tema de la optimización de recursos, por eso van a considerar a todo caso que sea contacto estrecho con síntomas positivos sin necesidad de hisopado, es justamente eso, ¿sí? El tema es que acá sigue pasando lo mismo. Bien, pero entonces el aislamiento tiene que ser efectivo, lo que dice Carlos. No hay control, y no hay con control trazabilidad, la trazabilidad es eso. Si no tienen un manejo como hicieron... A ver, los capos en este negocio fueron los chinos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que te hace el chino? No me vengan con la conspirativa. No, pero el chino maneja el poder absoluto. Te dice, yo Estado... la luz es del Estado, el gas es del Estado, las comunicaciones es del Estado y hasta la orina del ciudadano es del Estado. Entonces, ¿qué le dicen? Usted se me queda en casa, no hace nada. Le llevan el paquete a la puerta de la casa y le cierran. Son complejos completamente cercados. Sí, pero es otro tipo de gobierno. Bien, pero no solo, no solo los chinos, porque también los japoneses, el Taiwán tienen otros sistemas. El media no te sirve, pero no porque no son una cosa ni la otra. No, ¿sabes qué? Compararlo con Japón, porque China es distinto. Claro. El que sale, lo revientan a tiro, lo meten preso.
Con o sin coronavirus, no hay vuelta. Ahí es una dictadura China. Vamos a ver Sí, yo no te estoy diciendo que no. Bueno, ahora comparémoslo con Japón. A ver, pensemos también en la gente y en todos nosotros. Hay gente, en Japón son conscientes. Entonces, cuando le dice quédense porque si no se van a enfermar y va a enfermar al vecino, se quedan en la casa. Sí, bueno, pero acá... Y acá no hay esa cosa. Gran Buenos Aires duró 20 días, un mes. El aislamiento, vamos a ser sinceros. No, y en las provincias, como no llegaba, pensaban que era una fantasía de los porteños y vinieron las aperturas, abrieron el shopping y ahora no saben qué hacer para pararlo. Hemos visto errores y lo mostramos acá nosotros, inclusive también, a la policía yendo a desarticular carpas que habían puesto de fiesta en el medio de la calle y terminaron los policías heridos. Llega un momento a los 30, 40 días con 10, 20 policías heridos. Bueno. Está bien, pero Carlos, ahora hay que darse una política para este momento. Sí. Un curso de acción sería ese que vos decís. Testear mucho, aislar efectivamente a los testeados. Mucho es mucho. Y es ahora. ¿Cuánto es? Mucho es mucho. ¿Por cuánto hay que multiplicarlo? No menos de 100.000 test por día. Claro, vos pensás ¿Y cuántos hay? Espera, vamos a ser ordenados. Vos decís 100.000 test por día. ¿Cuántos hay ahora por día, doctor? 20.000. Hoy hicieron 13.000. 13.000. Hoy 13.000.